Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que hablamos sobre asuntos relacionados tanto con el liberalismo o, como hoy nos toca, con el mundo financiero, con la estrategia para construir un patrimonio personal propio que nos dote también de autonomía financiera en el largo plazo. Y hoy vamos a hablar de un tipo de inversión sobre el que no es muy habitual hablar en España, pero que también es importante que se conozca a la hora de componer las carteras de los inversores, tanto particulares amateurs como más profesionales. Me estoy refiriendo al private equity, y para hablar de private equity hemos traído a Ramiro Iglesias, CEO de Crescenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido. Y bueno, empecemos porque, claro, he hablado de private equity y probablemente mucha gente ni siquiera sepa exactamente a qué nos referimos con private equity, ¿no? Solemos hablar de categorías de activos como invierte en renta variable, invierte en renta fija, invierte en criptoactivos, aunque el término no me gusta demasiado, pero bueno, invierte en commodities. ¿Cómo encajaría o cómo definirías el private equity y cómo encajaría dentro de esta clasificación? Pues acabas de mencionar invierte en renta variable. Renta variable, una traducción en inglés sería public equity. El equity público, el capital público. Uh-huh. Hay gente que piensa que cuando hablas de capital público hablas del capital de compañías del gobierno y cosas así. No es así. Cuando una compañía cotiza en bolsa se considera que es equity público porque cualquier inversor puede acceder a comprar y vender participaciones de la misma, ¿no? Pues el private equity o capital privado es la inversión en compañías que no cotizan en bolsa. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, tienes un universo de compañías variopinto de diferentes sectores, industrias de diferentes tamaños, como lo tienes en bolsa. Y lo que puedes es, a través del private equity, tener exposición, incorporar inversión en estas compañías en tu cartera de inversión. El equity, para que nos entendamos, es lo que en español llamaríamos patrimonio neto, fondos propios de la empresa o capital social. Así es. Y la diferencia, por tanto, entre el public equity y el private equity, al menos superficialmente, es que el patrimonio neto del public equity cotiza en mercados organizados y el private equity no lo hace. Así es. Y el universo de oportunidades dentro del private equity es infinitamente más amplio. Más del 95% de las compañías que existen a nivel global son privadas. Uh-huh. Entonces, si tú son privadas en el sentido de que no cotizan. Que no cotizan en bolsa. Y todas las compañías que cotizan en bolsa, antes de cotizar en bolsa, han sido privadas. Sí. Y la mayoría de las que son compañías grandes, que han tenido un crecimiento bueno y que son los stocks o las acciones más interesantes, pues todo ese crecimiento y toda la financiación que han buscado antes para llegar a donde estaban cuando salieron a bolsa fue en los mercados privados a través de la búsqueda de inversión en fondos de private equity. De hecho, por rizar un poquito el rizo, ¿no?, y contrastar, las empresas que aquí llamamos públicas del gobierno, sí, son private equity estatal. Sí, algo así. Sí. Pero siempre intento como separarlo porque claro, cuando hablas de público la gente, claro, piensa renta variable pero público, pero Amazon es público. Sí, o sea, en términos financieros se llama así porque su stock o su participación es accesible al público general. Te iba a decir, quizás sea más entendible en castellano, abiertas al público o accesibles a la inversión del público, ¿no? A veces se asocia compañía cotizada en bolsa con empresa grande y empresa no cotizada en bolsa, empresa pequeña. ¿Pero ¿existe realmente esa relación o no tiene nada que ver? Es normal esa asociación porque las compañías que cotizan en bolsa en las que la gente suele invertir suelen ser compañías grandes, que son inversiones más segurolas, pero inviertes en crecimiento y tal. Pero igual que en el mercado privado, en el mercado público hay diferentes índices en los que sale a listar o sale a hacer IPO o salida a bolsa compañías de diferentes tamaños, desde valoraciones de 50 millones de valoración de compañía hasta 50.000 millones de valoración de compañía, ¿no? Entonces, en el mundo del private equity, el mundo del capital privado, capital privado engloba diferentes estrategias, ¿no? Te hablo de private equity, pero private equity también tiene superestrategias. Uh-huh. Y dentro del capital privado también, por ejemplo, está el venture capital. Uh-huh. Entonces, que luego podemos hablar de eso si quieres, pero básicamente a través de diferentes estrategias de inversión en capital privado puedes invertir en diferentes tipos de compañías. Entonces, igual que en el mundo del capital privado. Y todas las compañías que tienen una determinada magnitud cuando cotizan en bolsa, por ejemplo, pues yo qué sé, Spotify, ¿no? Spotify salió en 2018 a bolsa con una valoración cerca de 30.000 millones. Uh-huh.
ahora cotiza cerca de 100.000 millones. Y bueno, pues hay gente que decidió haciendo stock picking, invirtió en Spotify a 30.000 millones de valoración y se les considera un visionario porque anticipaban un crecimiento para llegarles a los 100.000 que vale ahora. Y eso ha sido en el transcurso desde 2018 a 2025, ¿no? Pero para 2018 valer 30.000, en 2008, cuando se fundó, en esos 10 años, en 2008 valía cero. O sea, Daniel Ek, el fundador, tuvo una idea. Hay un documental en Netflix muy chulo acerca de esto, ¿no? Una miniserie. Y el tío tuvo una idea y para llevar de esa idea a convertirse en una compañía que cotiza en el Nasdaq a 30.000 millones de valoración, pues toda la financiación que buscó para cumplir su plan estratégico y convertirse en un bicho de esa magnitud, lo buscó en los mercados privados. Y los inversores que invierten en los mercados privados son los que disfrutaron de ese crecimiento tan pronunciado. Esa rentabilidad. No, pero a lo que me refería es que también hay muchas empresas grandes que son private equity. En España, sin ir más lejos, sí. Mercadona, por ejemplo. Quiero decir que el hecho de que una empresa sea grande no implica necesariamente que tenga que cotizar en bolsa, y que sea pequeña, hombre, si es una pyme, ¿no? Pero que sea relativamente pequeña no impide que cotice en bolsa. Sí, y cada vez el private equity invierte en compañías más grandes. Es una estrategia de inversión cada vez más normalizada. De manera así un poco más general, el private equity, yo siempre digo que es una metodología de inversión que es la metodología de inversión con más historia. Es verdad que cuando la bolsa no existía y la gente tenía una idea de negocio, buscaba financiación con sus colegas, con inversores privados y tal. O sea, la realidad es que la esencia del mundo de la inversión en la empresa nació a través del mercado privado. Entonces es el mercado más antiguo. Pero se empezó como a generalizar y a desarrollar el mundo del private equity hace unos 30, 40 años, ¿no? Entonces, cuando empiezan a nacer fondos que invierten en compañías, pues el tamaño de esos fondos era más pequeño. Con el tiempo han ido obteniendo buenas rentabilidades, han ido ganando, como de algún modo, generando confianza en el mundo de los inversores, y cada vez se levantan fondos más grandes, que estos fondos compran compañías más grandes. Entonces, cada vez son menos las compañías que cotizan en bolsa porque siguen buscando financiación independientemente de tener un tamaño muy grande en el mercado privado. Por tanto, hemos contrastado, y por tratar de resumirlo de alguna manera, ¿no? Hemos contrastado el public equity como la inversión tradicional en renta variable a la que estamos habituados, y el private equity como una inversión en empresas no cotizadas, negociadas de alguna manera casi bilateralmente, ¿no? Aunque luego hablaremos de exactamente la técnica. Pero entonces, ¿cuáles dirías que son las ventajas del public equity y los inconvenientes? ¿Y cuáles, en contraste, las ventajas y los inconvenientes del private equity? Tradicionalmente, las ventajas del public equity y la renta variable era que es accesible para cualquier tipo de inversor desde cualquier tipo de cantidad. O sea, tú puedes meterle €1 a un índice. Entonces, eso es algo positivo. También está dotado de mucha información. O sea, cuando inviertes, las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentarte una información que si quieres profundizar, puedes profundizar al máximo detalle. Y por otro lado, es líquido. Significa que puedes hacer compra-venta de participaciones en compañías que cotizan en bolsa en cualquier momento, ¿no? Entonces, independientemente de las circunstancias, tú puedes tomar tu decisión de inversión cuando tú quieres. Por el contrario, el capital privado, esos son los pros de la renta variable. Si quieres, bueno, te digo los cons. Los cons es la rentabilidad es limitada, la dependencia sobre agentes externos en la fluctuación de la cotización de tu inversión, ¿no? Asumes volatilidad que no puedes controlar de algún modo. Y bueno, pues y luego es un activo que en cuanto a diversificación hay mucha correlación. Hay mucha correlación con otras inversiones que puedas hacer, por lo tanto no puedes como de algún modo cubrir el riesgo de una manera sencilla, ¿no? El private equity, los grandes pros es la rentabilidad histórica que da, rentabilidad de doble dígito, 15% plus anuales a todos sus inversores consistentemente durante muchos años. Te reduce drásticamente la volatilidad de tu cartera, porque al no cotizar las compañías en un mercado en el que hay como libre mercado, digamos, de algún modo de poder hacer compra-venta de participaciones, pues no dependes de esos agentes que están especulando con tu posición. Y sí que te ofrece, entonces, a reducirte la volatilidad, también te ofrece esa diversificación en tu cartera, por la cual es un activo no correlacionado con lo que pasa en los mercados públicos. Entonces, si tu inversión en bolsa de repente se mete una leche, no necesariamente se tiene que meter una leche tu inversión en private equity. Por el contrario, la pega que tiene es la liquidez. Tú no puedes comprar o invertir en un fondo de private equity
cuando tú quieres, ni puedes venderlo cuando tú quieres. Estás limitado a unos horizontes temporales establecidos. Que, bueno, en realidad, que esos agentes que están especulando y que te generan volatilidad es lo que te da la liquidez o la negociabilidad del mercado. Así es. El que no haya una cosa... Exacto. Si estás buscando la liquidez en ese momento, es positivo que haya alguien que quiera comprarte tu posición o venderte lo que tú quieres comprar, lo cual es precisamente los que generan esa liquidez, es algo muy positivo. Lo que el impacto negativo es cuando quieres hacer una inversión a largo plazo y sufres, ¿no?, esos altibajos en tu cartera. Has dicho que la ventaja del private equity es la rentabilidad potencial y la desventaja del public equity, de la inversión en bolsa tradicional, es que como que la rentabilidad está limitada. Pero ¿a qué te refieres con que está limitada? ¿Está limitada en el conjunto del mercado? Porque, no sé, desde luego hay empresas concretas que han multiplicado por 50, por 100, entonces ahí no parece que haya un límite muy claro a la rentabilidad, ¿no? Sí, es muy difícil identificar a la compañía que va a hacer eso. Y yo creo que tú lo has dicho en el pasado alguna vez y tal, y es, aunque tú a título personal a lo mejor inviertes en diferentes compañías, como inversor particular es súper difícil identificar la compañía con la que la vas a pegar, ¿no?, o con la que vas a conseguir una rentabilidad tal. Entonces, lo normal es invertir en índices y en fondos. Las muestras, los resultados de análisis de este tipo, las conclusiones son que cuando tú incorporas a tu cartera un producto diverso con diferentes valores, pues al final, para mitigar riesgo, lo que estás también es comiéndote rentabilidad. Entonces, la rentabilidad histórica de los índices o de la mayoría de los fondos es single digit, o sea, son rentabilidades de un dígito anual, que está muy bien. O sea, digo que hacer 5, 6, 7 y 8% es fantástico. Siempre y cuando lo que tú le sacas a tu inversión en equity supere el coste de tu deuda, estás ganando dinero, lo cual es fantástico. Pero en el ámbito del private equity, las rentabilidades que consistentemente se dan son de doble dígito alto, pero también porque tú tienes que recibir una prima por esa iliquidez. O sea, se te tiene que compensar por esa inversión de carácter de largo plazo. Esa rentabilidad de doble dígito que atribuyes al private equity es una rentabilidad claramente extraordinaria frente a otro tipo de inversiones. Tú lo atribuyes a la iliquidez, pero también puede ser que se deba a que es un mercado menos participado por inversores y, por tanto, donde las ineficiencias, digámoslo así, o las oportunidades de inversión están menos arbitradas, menos corregidas. Sí, sin duda. O sea, yo no atribuyo la rentabilidad a la iliquidez, sino al revés. El gestor de private equity tiene la obligación o la responsabilidad de retribuirte por esa iliquidez, entonces tienen la presión o la necesidad de generar una rentabilidad por encima que otros activos, pero es más un tema de que obviamente hay un coste de oportunidad. O tú me das más rentabilidad o no invierto contigo. Sí, o sea, me refería a eso cuando... Es decir, es como el riesgo. Obviamente, asumir riesgo per se no te genera rentabilidad, pero el hecho de que haya riesgo expulsa a muchos y, por tanto, deja la rentabilidad extraordinaria menos arbitrada que si fuera menos arriesgada. Claro. ¿Y por qué se saca más valor o se suele obtener más rentabilidad? Porque accedes a un universo de oportunidades que no están mirando otras personas, básicamente. Entonces, el mundo de los cotizados es tan pequeño, o sea, al final nosotros pensamos, y yo pensaba cuando yo trabajaba en cotizados, que pues el universo de oportunidades es casi infinito, ¿no? El mercado y el número de compañías que cotizan en cada mercado y tal. Pero bueno, es menos del 4% de las compañías que existen. Entonces, si ahí puedes sacar valor, imagínate en el resto del 90 y pico % de compañías que nadie está mirando y que tienen un grandísimo potencial de revalorización, crecimiento, etcétera, tal, si haces un plan estratégico adecuado. Pero cuando hablas de que el 94-95% de las empresas no están cotizadas, entiendo que tampoco están todas ellas abiertas al private equity, a que vosotros o un gestor de un fondo de private equity invierta capital, porque... Sí, entiendo que en ese 95% está también el bar de la esquina y el bar de la esquina obviamente no está captando financiación necesariamente para ampliar su negocio. Entonces, el universo o el subconjunto de empresas no cotizadas dispuestas a recibir financiación no será el 95, no sé qué porcentaje será, pero será más reducido. Es probablemente más reducido. Depende de los propietarios, básicamente. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, el private equity invierte mucho en empresa familiar.
O sea, hace mucha adquisición de empresa familiar. Y la empresa familiar, cuando decide vender, no es necesariamente en un momento, en el momento en el que Private Equity se acerca. A veces transita 2 o 3 o 4 generaciones, ¿no? Entonces, obviamente, el universo de oportunidades es tan amplio como te digo, pero de una manera realista no puedes invertir en Private Equity en cualquier momento, ¿no? O yo qué sé, el bar, has puesto un ejemplo del bar, claro. pero un fondo inmobiliario, por ejemplo, puede localizar, un fondo de Private Equity inmobiliario puede localizar un bar en una localización fantástica y ahí sí tiene cabida, ¿no? Ahí sí que puedes llegar al bar, a lo mejor el bar no te interesa como oportunidad de negocio, pero sí te interesan los activos que tienen propiedad del bar, ¿no? Has hecho referencia a las rentabilidades extraordinarias que se pueden conseguir con Private Equity. Cuando digo extraordinarias me refiero a por encima de las ordinarias en otro tipo de inversiones de riesgo equiparable. Hay algunos papers, hay cierta evidencia que señala que los grandes patrimonios o los inversores de patrimonios más elevados obtienen sistemáticamente sobre su patrimonio rentabilidades superiores a los pequeños patrimonios, lo cual en principio no debería ser así, porque si el mercado está abierto a todos, el promedio debería tender a ser el mismo, o incluso los pequeños patrimonios deberían tener mayor facilidad para obtener rentabilidad extraordinaria frente a los grandes por una cuestión de necesidad, escala, ¿no? Casi. Claro, el grande tiene que diversificar mucho más y por tanto su retorno tiende al promedio. Y una de las explicaciones que se dan a este fenómeno es justamente la capacidad que tienen los grandes inversores, porque subcontratan a lo mejor gestores o lo que sea, de acceder a inversiones alternativas a las cuales los pequeños inversores no pueden acceder porque o no las conocen, coste de aprendizaje muy alto, o el coste de participar en ellas, coste técnico, digamos, de intermediación, es muy alto. ¿Tú crees que esto es así, habiendo visto ambos lados del mercado? Sí, sin duda era así. Además, yo he participado en el comité de inversión de varias familias muy grandes y también he trabajado muy cerca con bancas privadas y tal, que son los que se dedican al asesoramiento y hacer la gestión patrimonial de la gente que tiene un patrimonio alto o una fortuna, ¿no? La propuesta de valor de las bancas privadas siempre es el traerte un producto que no te trae el de al lado, ¿no? Y yo por lo que me diferencio es por traerte un producto exclusivo al que no podrías acceder si no estuvieras conmigo. Entonces es como la propuesta de valor para captar a gente que tiene patrimonios altos y que puede traer a ese banco, a esa banca privada, una cartera determinada. Y siempre este producto más spicy, más diferente, un poco exclusivo, es un producto alternativo, porque todo lo que es público y es accesible para cualquier persona y cada vez más fácil desde tu móvil, ¿no? ¿Qué pasa? Tradicionalmente, la inversión alternativa, al principio de la pregunta me decías, ¿no? Los grandes patrimonios ganan más dinero que el inversor minorista. Y concretamente, el driver de ese alfa o de esa rentabilidad extra ha sido el mundo de los alternativos. Y es verdad que es así. ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, los fondos de alternativos, como hemos dicho antes, dan una rentabilidad muy alta. Los fondos de Private Equity, concretamente, dan una rentabilidad muy alta. Pero los fondos de Private Equity hasta ahora, imagínate un fondo de Private Equity como puede ser EQT. EQT es un fondo que el último fondo es una gestora de 130.000 millones y el último fondo es de 20.000 millones, ¿vale? Entonces EQT lo que dice al levantar un fondo es: yo quiero levantar 20.000 millones de euros, lo quiero levantar lo más rápido posible, de la menor gente posible, porque yo lo que quiero es comprar compañías privadas que tengo localizadas. EQT es una gestora sueca que ha invertido, por ejemplo, ha tenido el control en España de Parques Reunidos, ahora lo tiene en la Universidad Europea, lo ha tenido de Idealista y son los dueños de Securitas Direct, por ejemplo, ¿vale? Entonces, EQT, cuando levantaba el dinero, el trabajo de EQT consiste en identificar oportunidades, meterse a gestionar estas compañías con el objetivo de luego venderlas y dar rentabilidad a sus inversores. Y ellos también viven de la rentabilidad que dan a sus inversores, cobran una comisión sobre el éxito que generan, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando voy a levantar 20.000 millones, ¿qué prefieres? ¿20 tíos que te dan 1.000 millones? ¿O prefieres una tropa de inversores minoristas que no sé qué, no sé? Entonces ellos prefieren 20 tíos que te dan 1.000 millones. Entonces, tradicionalmente, el inversor que ha tenido acceso a esto han sido fondos soberanos, planes de pensiones, endowments de universidades y las grandísimas fortunas. Porque los tickets medios que ellos establecían eran en torno a 50 millones de euros y los mínimos en torno a 20 millones de euros, ¿vale? Entonces, esa es la escala grande por la cual solamente podías acceder si gestionabas o tenías un patrimonio altísimo, totalmente inimaginable para cualquiera de nosotros, ¿no? Y luego la segunda derivada, y los únicos que lo traían al mercado para gente rica, porque no se lo ofrecían a gente no rica, son las bancas privadas. Y las bancas privadas lo que montaban era un vehículo
y con este vehículo te doy acceso a este tipo de fondos. ¿Qué pasa? Que la banca privada tiene exactamente el mismo problema. Yo, si voy a montar un vehículo de 50 millones, ¿qué prefieres? ¿50 tíos de 1 millón o no sé qué? Pues exactamente igual. Porque además el coste asociado a contar el producto, venderlo, hacer seguimiento, el reporting es tan alto, porque tienes a gente dedicada a eso y es tan analógico, que la única forma de que sea rentable ese negocio es si lo concentras y se lo ofreces a un grupo muy reducido de gente privilegiada que tiene un patrimonio muy alto. Sí, además ¿vale? tienes que tener un trato personal con ellos, etcétera. Claro. ¿No? Entonces, sea justo o injusto, esto era así. Entonces, la ley establecía que el ticket mínimo para invertir en private equity hasta hace 2 años era 100.000 euros, pero el ticket mínimo que establecían las bancas era en torno a 250.000 euros. Y hace un par de años hubo un cambio de ley que se aprobó, entró en vigor una ley que se llama la Ley Crea y Crece, que entre muchas otras cosas, una de las cosas que hizo fue reducir el ticket mínimo de inversión de 100.000 a 10.000. Pero las bancas privadas y los bancos ya decían, es una tontería, porque lo estás bajando de 100.000 a 10.000, lo que significa que vas a dar acceso al minorista, pero yo estoy ofreciendo 250, porque todo lo que sea por debajo de eso, para mí, no es rentable. Entonces, vosotros en Crescenta, ¿qué tipo de solución ofrecéis? Claro. ¿No? Ahora que estás diciendo que se ha rebajado el ticket mínimo, explícanos un poco qué solución dais a este problema para posibilitar la entrada de capitales bastante más modestos al mundo del private equity. Nosotros en Crescenta lo primero que quisimos hacer era entender por qué esta ley ha entrado en vigor y por qué ahora el regulador, los gobiernos centrales y tal, porque además hay varios escritos de la Comisión Europea hablando de los beneficios de incorporar private equity y no sé qué tal. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué estás ahora promoviendo esto? Cuando antes no era así, ¿no? El ticket mínimo era inaccesible, que ya eran 100.000 euros, ¿no? Y lo que descubrimos era un montón de escritos y tal en el que se hablaba de nuevas, cómo la aversión al riesgo del inversor minorista había reducido drásticamente a lo largo de la última década, como la gente estaba invirtiendo en unos activos que no entendía, asumiendo mucha volatilidad y estrés financiero, como pasar los criptoactivos, y además el impacto negativo que tenía eso en la economía, porque había una fuga de capital a paraísos fiscales donde ese capital no se quedaba contribuyendo al entrelazado económico de tu país, ¿no? Y tampoco es que me parezca mal eso, pero bueno, es otro tema. Bueno, con todo ese rollo dijeron, hay que promover este activo que da buena rentabilidad y que la gente como quiere más rentabilidad en sus carteras, pues hay que promover este activo, además que tiene un carácter largoplacista, conservador, etcétera, tal, pero con buena rentabilidad hay que promoverlo entre el minorista. Entonces es cuando la ley entró en vigor. Entonces ahí es cuando descubrimos por qué había viento de cola para gente como nosotros para poder promover esto. Y lo que identificamos luego fue que la única forma de poder abastecer esta nueva demanda era a través de la tecnología, ¿no? Y era invirtiendo en un software tecnológico de desarrollo propio que nos permitiera digitalizar end-to-end toda la fase de comercialización, suscripción, gestión, etcétera, tal, para que inversores minoristas de manera digital pudieran acceder a los fondos de private equity internacionales y de que de esa manera, al ser eficiente, yo pudiera desde 10.000 euros de manera rentable dar acceso a esta categoría de inversión. O sea, en Crescenta, cualquier persona con 10.000 euros puede invertir en fondos de private equity. ¿Y qué rentabilidades? Claro, dependerá del fondo, pero sí, también hacéis como paquetes de fondos, ¿no? Entonces, sí, más o menos, ¿qué rentabilidad uno podría esperar atendiendo a los últimos años? Ya sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero bueno, atendiendo al pasado, ¿qué rentabilidades promedios han conseguido? Las rentabilidades de los fondos a los que damos acceso son de 18% por encima. Nosotros, después de la intermediación, porque eran una estructura, decimos siempre que vamos a dar una rentabilidad superior al 15% anual. Por matizar, no puede invertir siempre si los fondos lo ofrecen, claro. No, bueno, eso estamos bastante cómodos diciéndolo y sí, hay gente que no incluso está garantizado. No está garantizado, ni mucho menos. Y hay gente que incluso dice, ¿por qué no decís más? Porque cuando me leo vuestra información, los fondos que tenéis debajo, hay fondos que dan 30% de rentabilidades anuales desde hace 30 años a sus inversores. Pero bueno, tenemos un approach conservador porque, bueno, pues nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, ofrecemos acceso a fondos que nunca en su historia han perdido dinero en ninguno de sus años. O sea, hay algún fondo incluso que nunca ha bajado el doble dígito de rentabilidad anual. Pero antes decías, no, cualquiera puede invertir. La ley, lo positivo es que bajó el ticket de 10.000, lo negativo, que me parece bien proteger al tipo de inversor, es para poder invertir en private equity, tú tienes que demostrar que tienes un nivel de conocimiento sobre en qué vas a invertir y nuestro alta de un cliente te hacemos como unas preguntas para saber, para tener la confianza o la garantía de que entiendes dónde vas a meter tu dinero.
Y luego tienes que haber invertido antes en otros activos, lo cual es algo, o sea, lo que se presupone es, oye, si tú has invertido en renta variable, en renta fija, has sufrido los vaivenes de mercado y sabes cómo funcionan los mercados financieros y cómo se hace una creación de una cartera, ahora te toca invertir en private equity. Es como la evolución como inversor para incorporar este nuevo activo para que puedas emular la cartera que hace un alto patrimonio, ¿no? Explícanos un poquito más el funcionamiento de Crescenta, ¿no? Porque, claro, hace un momento nos decías, bueno, la banca privada hasta hace muy poco no era rentable, salvo que captara tickets mínimos de 200, 250.000 o 300.000 euros. Vosotros bajáis el ticket mínimo de inversión a 10.000. ¿Cómo es posible entonces que, o sea, qué ha cambiado internamente para que invirtiendo solo 10.000 ya podáis ser rentables? Y luego, ¿cuál es el proceso, no sé, de selección de fondos? Es decir, pongámonos, o sea, por un lado, explícame cómo funcionáis internamente y por otro, pongámonos en los zapatos de una persona que se puede plantear invertir y que mete 10.000 euros. ¿Esos 10.000 euros dónde van? ¿Qué se hace con ellos? Vale, muy bien. Vale, pues te cuento primero el producto de inversión que tenemos. Cuando tú vas a invertir en los mercados privados, tú podrías invertir en compañías, ¿no? Directamente, vamos, claro. Pero eso no es escalable, es imposible acceder, tampoco tienes la capacidad como para identificar compañías privadas en las que invertir, etcétera. Entonces, la mejor forma de invertir es a través de fondos, ¿vale? Que el fondo lo tiene un gestor o un equipo de gestores profesionalizado, que es el que escoge una variedad de esas empresas no cotizadas. Exacto. ¿Un fondo más o menos cuántas empresas puede tener no Depende cotizadas? del fondo. Por ejemplo, en Private Equity hay dos metodologías de inversión muy conocidas, ¿no? Las más estandarizadas son Private Equity Growth, que es Private Equity Crecimiento, y Private Equity Buyout, que es Private Equity Adquisiciones. Por ejemplo, Private Equity Growth, ¿a qué se dedica? El Private Equity Growth lo que hace es inversiones minoritarias en compañías privadas de las cuales se espera un crecimiento muy acelerado, ¿vale? Entonces yo, fondo de Private Equity, invierto una cantidad minoritaria. Cuando dices inversión minoritaria es que no tomas el control de la compañía, ¿vale? No adquieres un porcentaje de la compañía que te dé a ti el control sobre la toma de decisiones y la gestión de esa compañía. Entonces, tomas una inversión minoritaria y lo que haces es financias un plan estratégico que tiene el equipo existente, que muchas veces son los fundadores, y lo que haces es financiar un plan estratégico por el cual a corto o a medio plazo van a maximizar a tope la rentabilidad de sus inversores, tal. Los fondos que se dedican a esto normalmente invierten en compañías que tienen una base tecnológica porque normalmente la tecnología es el driver de ese crecimiento tan bestia. Como la inversión es minoritaria, que significa que tienes que meter tu dinero, supervisarlo, pero no te metes al barro, no te remangas con tal, el número de inversiones que hacen este tipo de fondos suele ser mucho más grande. O sea, un fondo, por ejemplo, como Insight, que es una de la mejor gestora de esta estrategia de inversión, pues a lo mejor hace 150 inversiones en un fondo de 15.000, 20.000 millones, ¿vale? Inversiones minoritarias, yo hago seguimiento, tengo un equipo de profesionales que están al teléfono, no sé qué, ayudan, tal, y simplemente supervisan que las cosas van bien y ayudan puntualmente en cosas que puedan necesitar. Es como un fondo de inversión de gestión activa tradicional, lo que pasa que ellos compran renta variable y estos compran private equity. Sí. Es verdad que el de gestión activa tradicional de renta variable es incluso más minoritario. O sea, en este caso, el ticket menos que metes es minoritario, pero influye en el movimiento de tu valor, etcétera, tal, ¿vale? Y luego tienes, por otro lado, el Private Equity Buyout, que es como el Private Equity así más convencional, que es el Private Equity de control. Entonces, lo que haces es invierto un porcentaje grande en la compañía y tomo el control de esa compañía. Y normalmente compras a los fundadores o a los gestores para que salgan y metes tú un equipo de gestión, ¿vale? Para ejecutar un plan estratégico que has establecido identificando que esa oportunidad tiene sentido porque vas a adquirir nuevos negocios y vas a crear una holding, vas a expandir a otros mercados, abrir nuevas líneas de negocio, lo que sea. Vale. Como ahí te metes muy de lleno en la gestión de la compañía, normalmente estos fondos, pues a lo mejor, por ejemplo, un fondo de la misma magnitud, imagínate, 10.000 millones haces 100 inversiones, con 10.000 millones haces 20, 15 inversiones, porque tienes un equipo que se mete dentro de eso y ahí sí que asumes una responsabilidad de delivery a tus inversores para tal, ¿vale? Entonces, en Crescenta tenéis estos dos tipos de fondos, Growth y Buyout. Tenemos Growth, Buyout, y vamos a tener una nueva estrategia, por ejemplo, que hace Real Estate e infraestructura. Pero, por ejemplo, en Buyout, ¿no? En Buyout... Perdón, antes de esto, entonces, si yo soy un inversor que me planteo invertir a través de Crescenta y meto 10.000 euros,
¿Tengo que escoger de entrada la estrategia o no hace falta? Te asesoramos, te hacemos un perfil de asesoramiento en el que te hacemos un cuestionario para preguntarte qué te interesa más. ¿Te interesa más el mundo tecnológico o el mundo industrial? ¿Buscas un potencial de crecimiento más alto asumiendo más riesgo o no? Tal. Te hacemos una especie de perfilado y con carteras modelo te ayudamos a que crees una cartera que se adecue a tu tipo de perfil. Entonces, o sea, que no tengo que seleccionar yo los fondos como tal, sino que vosotros mismos me decís, oye, pues coge una parte de este, una parte del otro. Sí, de lo que son portfolios. Te cuento un poco en qué consiste lo que tenemos ahora. Lo llamamos portfolio de fondos y es, originalmente cuando montamos esto, perdona, que a veces le doy aquí a esto, cuando montamos esto, pues como somos profesionales del sector y sabemos los fondos y cuáles son los mejores del mundo y tal, pues por ejemplo pensamos en montar un primer fondo que era Crescenta Private Equity Buyouts 1 y era un fondo de adquisiciones tal. Entonces, en el mundo de los fondos de Private Equity de buyout, de adquisición de compañías, pues como hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Hay fondos que se dedican a comprar compañías de más de 500 millones de valoración, fondos que se dedican a comprar compañías de más de 1.000 millones de valoración, otros de 200, de 50, de 100, no sé qué. Pensamos que la mejor forma de empezar a crear esto era ofreciendo fondos que hicieran grandes adquisiciones, lo que se llaman mega buyouts, compañías de más de 500, 1.000 millones de valoración, ¿vale? Entonces, originalmente íbamos a montar y vamos a dar acceso a que los inversores pudieran entrar en por ejemplo, los 5 más grandes se llaman EQT, que es un sueco, CVC, Hellman & Friedman y Advent, ¿vale? Son 4 fondos muy conocidos tal. Pues imagínate que lo que queríamos era que el minorista pudiera decidir dónde invertir y le dábamos una información y no sé qué. Con el tiempo nos dimos cuenta que la gente no tiene ni idea de qué es EQT, qué es Hellman & Friedman, sí. qué es... Nadie sabe. Y ni siquiera las familias. Lo han escuchado, pero no tienen la capacidad de decisión. Entonces decidimos montar portfolios. Establecemos una estrategia, por ejemplo, que es Private Equity Buyout, y invertimos en los 4 mejores fondos que consideramos para crear una cartera donde optimicemos la diversificación. En el que, por ejemplo, pues metemos un fondo que invierte en mega adquisiciones, pero norte de Europa, otro que lo hace en el sur de Europa, otro que lo hace en Estados Unidos, uno que lo hace en sectores cíclicos, otro que lo hace como puede ser la tecnología o tal, otro que lo hace en sectores defensivos, como puede ser pues, industria o tal. Entonces, así, con una única inversión podías acceder a un portfolio en el que diversificaras tu cartera accediendo a lo mejor del mundo y que fuera de una manera sencilla y entendible. Entonces, cada inversor tiene su propio portfolio de fondos. Claro, inviertes con única inversión, tienes ya tus 5 fondos debajo, que todos te damos un montón de información, te los explicamos y todos son top tier. Ahora hablamos un poco porque la diferencia de fondos en el mundo del private equity, igual que en el mundo de los cotizados, pero aquí incluso más, es muy importante invertir en los buenos. No. Y luego, por ejemplo, lanzamos otro que era Private Equity Growth y teníamos debajo 4 fondos de growth con diferentes estrategias, operaban en diferentes geografías, sectores, etcétera, tal. Con el éxito que tuvimos con Growth, que se completó muy rápido, lanzamos otro Growth 2, que eran nuevos fondos que invertían en nuevas compañías en nuevos momentos. Entonces, de alguna manera, con Crescenta lo que creamos era que tú pudieras crear una cartera gradual de manera pausada, ganando confianza, ir accediendo gradualmente a diferentes fondos y diferentes estrategias y construyendo una cartera de alternativos relativamente rápido, pero con cantidades pequeñas. También puedes combinar buyout y growth, entiendo. Claro. Y entre los dos, ¿cuáles han dado mayor rentabilidad? ¿Los buyout o los growth? Históricamente, el growth da más rentabilidad. Por lo que te he dicho, son compañías tecnológicas, más crecimiento, etcétera, tal. Hay menos fondos que se dedican a esto porque las compañías que tienen ese potencial de crecimiento es más limitado que compañías que están más maduras y no sé qué. Entonces, los fondos dan de esas características que se dedican a eso, los buenos. Y creo que es importante resaltar los buenos. Igual en el mundo hay 50, 100 fondos que se dedican a esto y hay 2 o 3 que nos gustan. Y fuera de eso no invertiríamos sin ninguno. Entonces el universo es limitado, ¿no? Y son gestores que saben invertir en lo bueno. Y nosotros, por ejemplo, pues estamos en Insight, que pues son los que han invertido, identificaron Spotify cuando era una idea, casi, no como una idea, pero Spotify, Airbnb o Netflix o Twitter o Uber, este tipo de compañías, ¿no? Entonces esos fondos dan rentabilidades tradicionalmente superiores al 20%. Y en el mundo del buyout, como inviertes en compañías más maduras, que no tienen esa tecnología como driver de su crecimiento, etcétera, tal, las rentabilidades son más cercanas a 15-18%. Sin embargo, el riesgo que asumes es menor, porque son compañías que ya normalmente han demostrado, están en rentabilidad, son totalmente eficientes y tal. Lo que estás es financiando pues,
una expansión territorial, una adquisición, que mejoren su cuenta de resultados siendo más eficientes con la gestión de su caja o su deuda o su no sé qué. Y por volver a lo que te planteaba antes, porque hemos ido enlazando un tema con otro, en Crescenta, entonces, ¿cómo habéis conseguido optimizar tanto el proceso para ser internamente rentables con tickets de inversión mucho más bajos? Lo digo porque esto, claro, también al que se plantee invertir será algo que le preocupe. Si los bancos tradicionales, serios, rigurosos, supuestamente no son rentables con menos de 250.000 de inversión mínima, ¿esto no será una especie de chiringuito o algo que capta dinero y luego no sabemos muy bien cómo funciona? Sí. Pues tradicionalmente, ¿cómo se comercializaba el private equity? El problema que tienen se hacía a través de bancas privadas principalmente. Bancas personales todavía no lo ofrecen y yo creo que les van a tardar en poder ofrecerlo. Y es por varios motivos, ¿no? Principal motivo es que su red comercial, o sea, sus agentes, la gente que trabaja en las sucursales o los propios banqueros no saben de esto. Entonces, nos vienen muchas entidades financieras a pedirnos cursos de formación y nos interesa muchísimo esto, pero yo, si quiero vender esto a gente con patrimonio más bajo y quiero venderlo en mi sucursal, tengo que tener unas personas que lo sepan explicar bien. Y no lo saben explicar bien porque no trabajan en esto y no están tan familiarizados, ¿vale? Esto no se estudia en las escuelas de negocios, desafortunadamente. Entonces, o trabajas en esto y tienes cierta experiencia o es difícil de explicar. Por otro lado, cuando tú inviertes en un fondo de private equity, y es muy importante entender el funcionamiento, tú comprometes, hablamos de que el ticket mínimo son 10.000 y a lo mejor hay mucha gente que la escucha y dice, joder, 10.000, esto es una pasta. Bueno, la realidad es que no son 10.000 que tú desembolsas de golpe. ¿Vale? Esto es algo súper importante que hay que entender. Tú, digamos que vas a invertir en EQT, en el fondo vuelvo otra vez EQT por hacerlo más sencillo. Y EQT levanta los 20.000 millones que hemos dicho antes, ¿no? Para hacer, imagínate, 20 inversiones de 1.000 millones. Pues esas 20 inversiones no las hace de golpe. Levanto los 20.000 y de repente me compro 20 negocios. Sobre todo si vas a entrar en el negocio y tienes que ejecutar un plan, ¿no? Entonces, es una inversión gradual en la que van analizando compañías, van identificando compañías, compran una, meten al equipo, compran otra, venden el equipo, venden la primera, no sé qué tal. Entonces, un fondo de private equity, tú comprometes el mínimo de 10.000 euros, puede ser cualquier cantidad, tenemos gente que invierte 5 millones, por ejemplo, en nuestro producto, pero comprometes el mínimo de 10.000 y entras con ese compromiso en un sistema de lo que se llama llamadas de capital y distribuciones, ¿vale? Y ahora te estoy atando esto con la tecnología y con el por qué nos hacía, porque todo esto tiene una operativa tan compleja que hace que de manera analógica no se pueda hacer, ¿vale? Y ahora vuelvo otra vez a donde estaba, ¿no? Entonces, tú comprometes 10.000 euros y de repente EQT nos llama y nos dice, oye, hemos identificado esta compañía, no sé qué, no sé, y te hace una llamada de capital del 20% de tu compromiso, que es lo que nosotros hemos pedido, por ejemplo, este año. Entonces, me desembolsas 2.000 euros y esos 2.000 euros te digo, oye, va a ir a este fondo que nos ha pedido porque va a comprar esta compañía y vamos a hacer esto. Entonces, es súper tangible, ¿vale? Al año siguiente te volvemos a llamar y te decimos otro 20% porque vamos a comprar estas otras dos compañías, ¿vale? En un horizonte de 4 o 5 años, tú vas acudiendo a tus llamadas de capital en base a tu compromiso. Y a partir del año 4 o 5, las compañías que se compran en el año 1 se empiezan a vender. Entonces te devolvemos el principal que aportaste, los 2.000 euros, más la rentabilidad que te hemos dicho que te vamos a dar o que te damos, que suele ser en torno a 2 veces y medio dinero. Entonces, si diste 2.000 en el año 1, en el año 5 recibes 4.000 o 5.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Toda esa operativa es muy compleja para un banco. Entonces, solo lo hacen con grandes patrimonios porque, bueno, pues 250.000, te pido 50.000, te llamo, te lo cuento, no sé qué tal. Pero hacer eso con decenas de miles de personas de manera analógica es absolutamente imposible. Tendrías que estar gestionando todos los ingresos, no sé qué, quién es, no sé, todo eso. Entonces, lo que hicimos en Crescenta fue, pues a través de una pasarela de pago como cualquier otra entidad financiera digital, que pudieras domiciliar, que pudieras transferir el dinero a través de una integración bancaria digital, todo esto que te estoy contando de, oye, el fondo va a comprar esto, va a no sé qué, pues todo eso es un informe digital, todo eso que hemos creado un portal en el que hemos digitalizado toda la interacción con el cliente, pero además le hemos dotado un montón de contenido, de información para que la gente pueda trazar y saber a dónde va su dinero. Todo eso es algo que no tenían las entidades financieras existentes y donde vimos una oportunidad para poder ser los líderes en el espacio de los alternativos y ser el
el que aprovechara ese cambio regulatorio que hubo para de verdad contribuir a que la gente pudiera invertir mejor incorporando alternativos a su cartera. Por cierto, ahora que has hablado de las llamadas de capital, si uno se compromete a poner, no sé, 10.000 o 20.000 o 30.000 euros y luego no puede acudir a una llamada, entiendo que habrá algún tipo de penalización. ¿Cómo funciona eso? Sí. El regulador, antes hablábamos de que no podía invertir cualquiera y solamente puede invertir gente que ha invertido en el pasado en otras cosas, que ha sufrido volatilidad, no sé. Precisamente lo que quiere es que la gente que invierta sepa lidiar, sepa cómo hacer una buena planificación, sepa gestionar sus flujos de caja y su ahorro para no comprometerse unas cantidades que no pueda acudir. Dicho esto, hasta ahora no hemos tenido nunca nosotros hemos hecho una labor divulgativa, educativa súper potente para que la gente entienda cómo funciona y que solamente invierta un porcentaje de su patrimonio que no necesita a corto plazo y con el que quiere maximizar la rentabilidad a largo plazo, pero que no lo necesita, porque lo último que queremos es promover que la gente entre en una situación de estrés financiero, etcétera, tal. Sí, pero... Dicho esto, puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, lo bueno es que por el producto que nosotros ofrecemos en Crescenta, para nosotros era muy importante que fuera muy, muy bueno. Que los fondos a los que dábamos acceso fueran los fondos que son top tier o top decile, en los 10% mejores del mundo o 25% mejor del mundo. Por la rentabilidad que llevan dando y sobre todo porque así yo tenía la tranquilidad de que si en algún momento alguien quiere vender su posición, siempre va a haber alguien que se la quiera comprar, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando eso pasa, se ejecuta una compra por otro partícipe o por el propio fondo con una penalización sobre su valoración en ese momento. Vale, o sea que ahí, obviamente no estamos hablando de la misma liquidez que un mercado... No estamos hablando de la misma. Pero sí hay un cierto mercado secundario. Sí, hay un mercado secundario gigantesco ahora mismo en el mundo de los alternativos, pero es entre instituciones. Sí, claro. Entonces, y ese mercado secundario ahora es tan grande y es bastante líquido porque las instituciones han invertido tanto en esto que cuanta más gente invierta, más contrapartidas puedes encontrar al hacer una compra-venta. Nuestra visión en este mundo es que al final este activo evolucionará hasta tal punto que si realmente se democratiza el acceso a nivel global, pues se podrá empezar a crear un mercado un poco más líquido en el ámbito minorista, porque la gente podrá empezar a hacer compra-venta de participaciones con otras contrapartidas que son como ellos. Que son finales sin necesidad de que haya especuladores, no en el mal sentido de la palabra, pero bueno, especuladores que están comprando y vendiendo y que dan liquidez a los mercados tradicionales. Sí, o sea, paradójicamente ahora es más fácil vender un ticket de 50 millones de euros en EQT que de 5.000. Ya, sí. Has hablado de rentabilidades extraordinarias del 15, del 20, del 25, incluso del 30%, pero hablemos de dos conceptos vinculados a la rentabilidad. Primero, comisiones, ¿sí? Porque claro, vosotros entiendo que tendréis una comisión y luego los fondos en los que invertís tendrán otra comisión, con lo cual al final... no sé si ese 30% es neto de comisiones o es antes de comisiones. ¿Cómo funciona, ¿no? el esquema de comisiones? Y el otro tema, luego te pregunto, el riesgo, claro. Pero bueno, empecemos con las comisiones. Todas las rentabilidades que hablo son netas de comisiones en Crescenta, y cuando hablo de que el subyacente daba 30, 22, ¿no? Que eso lo podéis ver en Crescenta, todo es neto de comisiones. Las comisiones en el mundo del capital privado... es una cosa muy peculiar y creo que es muy positiva, y es hay una comisión de gestión de un vehículo que suele ser entre el 1 y el 2% y es poco dinero porque lo que se hace es se cubre el coste de llevanza del fondo del equipo, etcétera, tal, no sé qué, y luego la comisión fuerte, pero vamos, donde realmente gana dinero el gestor de private equity es en lo que se llama el performance fee, el carry fee o lo que sea, ¿no? Que es la comisión de éxito. Entonces, yo cobro en función de la rentabilidad que te doy. Entonces, hay una alineación de intereses brutal. No es como en otros activos que te cobro cada vez que lo compras o lo vendes o tal. Entonces, y además, por ejemplo, en Crescenta, nosotros tenemos para una clase de retail, imagínate, pues una comisión de éxito del 5%. ¿Vale? Nosotros la comisión de éxito del 5% solo la cobramos después de haber establecido lo que se llama un hurdle rate. Hurdle rate del 8%. Significa que solo cobro el 5% de comisión de éxito por encima de haberte dado a ti una rentabilidad anualizada del 8%. Si no te doy una rentabilidad anualizada del 8% o superior, yo no cobro comisión de éxito. Porque ese 8% ya es neto de la comisión que cobra el fondo. Sí.
¿Y por qué hacemos eso? Porque sabemos que si yo no te doy un alfa, una rentabilidad superior a la que puedas obtener en el mercado cotizado, no tiene ningún sentido de que inviertas con nosotros. Entonces, la gente cuando lo ve y lo compara, imagínate con un ETF, no sé, no, es que mi comisión no tengo comisión de éxito, no sé, sí, pero no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué el ETF ganas o pierdes? No sé, tú vas a pagar, vas a pasar por caja. Aquí también las comisiones en general infinitamente más bajas, pero por eso nosotros no hablamos mucho, o sea, el posicionamiento de bajo fees es otra historia, esto es otra historia. Esto, es otro de modelo. hecho, al revés, la gente si sube fees pero sube hurdle es casi, bueno, estos confían a tope en el producto, me van a dar mi pasta seguro porque si no, ellos no ganan. Entonces es lo bonito que tiene el... O sea, ¿vosotros solo cobráis comisión si ofrecéis rentabilidad extraordinaria? Nosotros, la parte fuerte de la comisión, al final este es un proyecto largoplacista en el que los ingresos fuertes de Crescenta se generarán cuando empezamos a dar las distribuciones y la rentabilidad a nuestros clientes. A día de hoy tenemos una comisión de estructuración del vehículo, que es costes legales, notario, no sé cuántos más los costes comerciales, la comisión de gestión, que es la comisión con la que hacemos el mantenimiento, pero la gente lo que le choca y lo que te viene es, oye, macho, yo aquí un 5%, y es cuando explicamos lo del hurdle rate es cuando la gente se da cuenta de que es todo lo contrario de lo que parecía. Vamos, que están alineados también, como decías, los súper alineados. Y en cuanto al riesgo, porque, bueno, sí, rentabilidades extraordinarias, pero supongo que, o en teoría también debería haber ciertos riesgos extraordinarios en el sentido de mayores que en otros activos de inversión tradicionales, o no lo sé. ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone uno por invertir en private equity? El private equity, como te he dicho antes, engloba muchas cosas. Entonces, los fondos en los que nosotros invertimos, el riesgo de pérdida basado en histórico es tendiente a cero. Vale, pero hablemos del riesgo... Pero hay otro riesgo, y es el riesgo de liquidez. Ese es el riesgo intrínseco a este activo. Y es, si tú vas a invertir en private equity, tienes que invertir con una visión de largo plazo. Tú a veces creo que has dicho incluso que cuando inviertes en renta variable y haces stock picking, tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para la gente que quiere una rentabilidad efímera y puntual a corto plazo, el private equity no es tu activo. Entonces, el private equity lo que tienes que hacer es vivir todo el ciclo del fondo. Que no puedes, si quieres vender y no sé cuántos, hazlo, pero tienes que vivir el ciclo del fondo. Y el ciclo del fondo son 4 o 5 años de llamadas de capital, 4 o 5 años de distribuciones. Entonces tienes que estar 8 años pensando en que esa inversión te tiene que generar la tranquilidad, y nosotros te vamos a ir dando información constantemente para que sepas qué tal. Entonces, si te quieres salir rápidamente porque de repente tienes un no sé qué, es difícil. Se puede gestionar. Y cuando decimos rápidamente no nos referimos a un mes, sino a lo mejor 2 años también es rápidamente, ¿no? Sí, o sea, depende de cuando es total. En un mes pues se pueden conseguir las cosas, pero rápidamente es que en bolsa tú puedes vender en un segundo. Sí, claro. Toda tu posición al día siguiente lo tienes en la cuenta. No me refería a que desde el momento en que lo necesites ha transcurrido un mes, sino tienes que estar... O sea, cuando inviertas tienes que autoconvencerte de que vas a estar 7 u 8 años. La idea no es, invierto ahora y en un año voy a retirar el capital. Sí. Se podría hacer, pero que no es lo aconsejable. Sí, y nuestro trabajo consiste en darte toda la información necesaria como para que te sientas cómodo teniendo esa inversión. Si no tuvieras información y es todo como opaco y te sientes desinformado, te genera desconfianza o incertidumbre de dónde está mi dinero. Pero lo que hacemos mucho, una labor uno de nuestra vocación es, oye, te voy a explicar por qué te lo pido el dinero, dónde va a ir, qué se está haciendo con él, y trimestralmente te voy a ir informando de cómo va evolucionando tu cartera para que sientas la confianza a largo plazo de que tienes que permanecer ahí. Y cuando hablabas de los riesgos son cero mirando el histórico, lo decías porque históricamente no se ha perdido dinero. En esos fondos, no en nuestros fondos. En esos fondos top tier, ¿no? Pero bueno, al final, obviamente, algunos riesgos asumen, aunque no se materialicen. Sí. ¿Cuáles son esos riesgos a los que se expone, no sé, un fondo growth? Pues, por ejemplo, que la empresa en la que apuesten de crecimiento no crezca. Un fondo buyout, entiendo que compren una empresa, que la intenten reflotar y que fracasen en ese reflotamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos típicos a los que se expone la inversión, aun cuando el equipo gestor sea tan bueno como para terminar superándolos? Sí, a ver, te puede pasar igual que en cualquier otra inversión en el que puedes perder dinero con alguna, ¿no? Ahí es el poder de la diversificación. Precisamente por eso en Growth invierten en 100 compañías, y es que si se la pegan con 5, pues las otras 95 hacen un buen performance, el impacto es inexistente. O en Buyout, si te la pegas con una pero con las otras lo haces muy bien también. Claro. Hay 2 métricas
Bueno, hay una métrica que se utiliza mucho a la hora de analizar un fondo que es el loss ratio, se llama, el ratio de pérdida, que lo que te mira es el número de write-offs, ¿no? El número de compañías en las que tu valoración ha disminuido conforme a tu precio de entrada. O también otra forma de mirarlo es el número de compañías en las que has perdido dinero o tal. Se miran todo este tipo de cosas. En growth, ese loss ratio es un poco más alto que en buyout. En buyout siempre es inferior al 5% en todo lo que invertimos. En growth puede estar en torno al 8 o algo así. Dicho esto, lo que haces es mitigas, ¿no? Esa pérdida con el resto de inversiones con las que has obtenido una plusvalía, y si además en Crescenta, que es un portfolio, tienes ese fondo, pero tienes otros 4 más, doblemente estás mitigando el riesgo y de algún modo optimizando esa diversificación para dar la rentabilidad. Entonces, dicho todo esto, ¿qué perfil de inversores crees que es el que puede estar interesado en el private equity en general? Y también, pues dado que estamos hablando de distintos estilos o estrategias de private equity, en cada una de las estrategias de private equity en particular. Pues nosotros hemos tenido una grata sorpresa cuando lanzamos Crescenta. Montamos Crescenta con un foco retail, evangelizar, etcétera, tal, no sé qué. Y hicimos 4 veces nuestro objetivo de captación, por ejemplo, el año pasado. Ahora estamos en cerca de los 2.000 inversores y cerca de los 150 millones de activo bajo gestión. Y para haber llegado ahí ha sido porque lo que hemos creado es un punto de encuentro o el punto de referencia en el mundo del private equity para todos los segmentos. O sea, a día de hoy lo bonito de Crescenta es que coexisten 3 tipos de cliente. Tenemos por un lado fortunas, altos patrimonios que invertían con sus bancas privadas y llegaron y dijeron, oye, a mí esto de invertir en este producto mucho más barato desde mi casa sin verle el careto al banquero y tal me suena fantásticamente bien, de eso tenemos bastante. Luego tenemos una base, lo que llamamos affluent, que es un affluent early adopter, que es mucha gente que trabajaba en compañías de servicios profesionales, entidades financieras, consultoría, despachos de abogados, que sabían que era el private equity, lo habían escuchado, saben qué es KKR, sé que es EQT, sé que no sé qué, pero nunca podía acceder porque yo 250.000 pavos para una inversión no tenía. Entonces ese early adopter no hemos tenido que evangelizar mucho, ha sido como la gente que ha sido el core de la captación que hicimos, por ejemplo, el año pasado, y venía gente ya con la decisión tomada, conocían los fondos, confían en nosotros y la experiencia ha sido muy buena. Y ahora lo que estamos es gradualmente penetrando el mundo del minorista a través de la educación financiera. Entonces, se está acercando mucha gente que ve en nosotros, pues eso, la seguridad de poder invertir a largo plazo en una cosa que tiene sentido y de poder incorporar diversificación en su cartera. Entonces, yo nunca lo digo ni lo diré, espero, que el private equity sea sustitutivo, por ejemplo, del public equity, ¿no? De la renta variable. Es complementario total. O sea, tienes que tenerlo todo. Yo nunca me voy a dar de leches con alguien que te dice, no, invierte en, no sé, todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es hacer lo que se llama un asset allocation, ¿no? Y a mí me da igual, a mí me parecía muy injusto que solamente alguien con un patrimonio muy alto pudiera decidir dónde invertir en cada... Entonces, a mí me da igual el patrimonio que tú tengas. O sea, ojalá llegue un momento en el que con 10.000 euros puedas decidir, no voy a meter 2.000 en esto, 2.000 en esto, y que crees la misma cartera que si lo extrapolas puedas hacer exactamente lo mismo que un tío que tiene 10 millones con 10.000 euros. Eso es mi ilusión. Entonces, mi objetivo es que la gente empiece a entender cómo puede incorporar private equity con una cantidad cada vez más baja y puede que le da a dar un complemento de rentabilidad, de diversificación, etcétera, tal, a su cartera existente de lo que quiera, ¿no? Lo normal en España es rentabilidad de renta fija inmobiliaria. Pero, o sea, lo que te preguntaba, me has comentado el distinto background, si queremos, de tipología de inversores que tenéis, pero mi pregunta iba más dirigida a qué características o qué expectativas o qué necesidades ha de tener el inversor que se plantea invertir en private equity. No sé, entiendo que una persona, como decíamos antes, que necesite el capital en 6 meses no va a invertir en private equity. Uno que, bueno, no sé, en bolsa diríamos, uno que no soporte la volatilidad, pues tampoco ha de invertir en bolsa porque se va a comer mucha volatilidad. Entonces, ¿qué características, cuál es el inversor, más allá del conocimiento que tenga sobre el private equity, cuál es el conocimiento o el perfil de inversor que creéis que al que le encaja muy bien invertir en private equity? Cualquier persona que tenga una cantidad de dinero que no va a necesitar a corto plazo y que quiere maximizar su rentabilidad a largo plazo, básicamente. Con independencia de la edad. Da igual, o sea, nosotros ahora mismo
tenemos, de los 1000 y pico largos de usuarios que tenemos, de inversores que tenemos, es muy variopinto. O sea, las edades son variopintas, el background es variopinto y tal. Lo único que comparten es: han invertido en el pasado en otro tipo de activos, tienen una inquietud por invertir a largo plazo y generar ahorro, y esto les suena bien. Entonces, lo que comparten es esto. La ley establece que si tu patrimonio financiero es inferior a 500.000 euros, puedes invertir máximo el 10% de ese patrimonio en largo plazo, en private equity. Entonces, la mayoría de si es superior, no hay límite. Si es superior, no hay límite. O sea, tú puedes tener... Es que es un poco de coña. Si tú tienes 400.000 euros, puedes meter máximo 40.000. Si tú tienes 500.000 euros, puedes meter los 500.000. Entonces, pero bueno, es así. Sí. Entonces, lo único que comparte el usuario que tenemos es que están maximizando la exposición que pueden tener, porque el resto es con lo que viven, con lo que ahorran a corto plazo, o lo tienen desde un monetario para mis gastos inmediatos a una renta variable para mi inversión a un año vista. Pero con private equity están como maximizando lo de 10 años vista. Hablemos ahora un poquito, ya has tocado las distintas estrategias de private equity que existen, pero por entender un poquito más cómo operan o cómo toman sus decisiones los fondos de private equity, en este caso los top tier en los que invertís, ¿no? Tanto los de buyout como los de growth. De entrada, esos fondos, ¿qué buscan? ¿Maximizar la rentabilidad sobre el capital invertido? ¿Maximizar ventas? ¿Maximizar flujos de caja? Exactamente, ¿cuál es su misión, su propósito? O sea, los fondos se miden por dos cosas. MOIC, ¿vale? El múltiplo sobre el capital invertido, y la TIR, la rentabilidad anualizada tal. Entonces, tienen que jugar siempre con un equilibrio entre... si tú haces el mismo múltiplo, imagínate, 2 veces dinero en 5 años o versus 2 años, pues tu TIR se dispara, ¿no? Claro. Pasa de un 15 a un 25. Esto es una cosa que conceptualmente mucha gente la tienes que explicar, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Obviamente. Pues los fondos lo que buscan es el punto de equilibrio perfecto como para maximizar el múltiplo en el menor tiempo posible. Para así hacer más reinversiones. Para así hacer reinversiones y también para así destacar contra otros peers, generando una rentabilidad alta. En función del tipo de estrategia, la compañía en la que invierten o desinvierten se analiza bajo una métrica diferente. Una compañía en una fase de crecimiento muy acelerado, por ejemplo, como lo normal es que cuando tú tienes mucho crecimiento no tienes rentabilidad como negocio, porque dedicas toda la caja que generas a más crecimiento, ¿no? Entonces, esas compañías se miran con otro tipo de métricas, ventas o como mucho un margen de EBITDA, tal, pero se mira sobre otro... captación de clientes, incluso métricas de expansión territorial o número de empleados. O sea, se miran otro tipo de cosas, ¿no? En compañías más consolidadas, más industriales, etcétera, tal, que ya están en beneficio, ahí sí que se hacen análisis sobre múltiplos de beneficio. Y muchas veces la forma de hacer que esas compañías crezcan es sobre todo con adquisiciones, por ejemplo, ¿no? Porque si al final creas un negocio más grande en el que haces, por ejemplo, eso se llama buy and build, ¿no? Tú compras una compañía de un sector determinado y vas comprando otras compañías pequeñas dentro de ese sector con las que hay una eficiencia para hacer venta cruzada de producto, y lo que haces es que reduces los costes porque entre ellos el aprovisionamiento, por ejemplo, pues lo hace mucho más eficiente. Entonces, de esta forma tus márgenes son mejores en términos porcentuales, ¿sí? Y tus ventas son más grandes, entonces tu beneficio neto es más alto y la vendes más caro. Entonces, bueno, hay diferentes estrategias y diferentes formas de crear valor en las compañías en las que invierte el private equity. Quizá forzando un poco la terminología, corrígeme si no es así, pero podríamos decir que los fondos private equity growth siguen un estilo de inversión más growth en bolsa, y los buyout más value investing, en el sentido de que descubren un valor intrínseco no adecuadamente explotado y compran a un precio mucho más bajo. Sí. La diferencia, o sea, sí, eso sin duda. La diferencia es que en el buyout el ejecutor del plan de acción es el buyout. Pero en renta variable es una inversión pasiva. En términos de análisis los fundamentales value de la compañía se miran de una manera más profunda en el mundo del buyout. También porque suelen ser compañías con más histórico.
ciclo. En el growth puedes invertir en compañías tecnológicas que se han creado relativamente hace poco, entonces no tienes mucho donde analizar. Y sobre todo, en el growth, parte del análisis fundamental, yo estudio en Columbia en mucho value, parte del análisis fundamental se basa también mucho en comparar en un entorno competitivo en el que tienes muchos players y puedes poner o comparar esa oportunidad específica de esa compañía que te gusta con otros peers, ¿no? Y al hacerlo, pues puedes establecer en qué destaca, no destaca, dónde está la oportunidad y sobre todo está un precio de adquisición tal. En el mundo del growth es más difícil porque suelen ser compañías pioneras innovadoras que casi operan solos o que ya han destacado contra, entonces no hay tanto comparable. Lo preguntaba también porque, claro, durante los últimos 15 años el growth lo ha hecho mejor que el value en bolsa, en parte porque las condiciones macroeconómicas han ayudado a ello, ¿no? Bajos tipos de interés, etcétera. Pero si se revirtieran esas condiciones macroeconómicas, de hecho, a principios de esta década comenzaron a revertirse y ahí el value durante algunos años lo hizo mejor que el growth, pues podrían cambiar esos resultados. Eso también puede afectar al private equity, es decir, si los tipos de interés, en lugar de ir bajando por la inflación o por lo que sea, vuelven a subir y se quedan en el 5 o en el 6, entiendo que en ese contexto el growth, los fondos private equity growth, lo harán peor que los buyout en términos relativos. ¿O no tiene nada que ver? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? Hay una influencia e impacta, pero por ejemplo, en un entorno de tipos de interés, potencialmente puede afectar más al buyout que al growth. Porque estas compañías utilizan mucho el endeudamiento, claro. O sea, cuando una compañía está en beneficios y tal, es cuando puede utilizar el apalancamiento para hacer su crecimiento. Entonces, o si el fondo la va a adquirir, puede utilizar el apalancamiento para adquirirla, porque el subyacente, el colateral, es más seguro. Entonces, pero sí, hay un impacto, por supuesto. O sea, yo lo preguntaba más desde el aspecto operativo, ¿no? Que el contexto de altos tipos de interés es un contexto donde operativamente las empresas de crecimiento lo tienen más complicado porque se corta la inversión en todo lo que sea. Sí, pero bueno, se financian con equity. O sea, lo que pasa con estas compañías con mucho crecimiento es que su financiación va más contra el equity que contra la deuda. Sí, pero aún así, si el tipo es alto, el inversor de equity dice, oye, el bono me da el 5... No, sin duda. O sea, sin duda, afecta. Pero potencialmente a donde afecta por el más apalancamiento. Es en el ámbito del apalancamiento para el buyout. Háblanos, porque precisamente te quería preguntar de esto, ¿no? De la influencia del apalancamiento en la estrategia del private equity, porque efectivamente el buyout suele ser leverage buyout, es decir, recompra apalancada de acciones. ¿Qué pros y qué contras tiene este uso del apalancamiento? ¿Por qué se utiliza tanto? Entiendo que porque multiplica la rentabilidad, pero claro, por lo que dices también supone algo más de riesgos por la vía del apalancamiento. Claro, o sea, lo que haces es, tú vas a comprar una compañía y pides deuda para comprar esa compañía utilizando el activo de esa compañía o las métricas de negocio de esa compañía como colateral para pagar esa deuda. Es algo totalmente normal porque pones menos pasta tuya y utilizas esa deuda para financiar esa adquisición. Y aparte tiene beneficios fiscales, porque la deuda es deducible, claro. Claro, entonces el objetivo final ¿cuál es? Es yo pago mis intereses de la deuda con la generación de caja de la compañía y todos contentos y luego devuelvo el principal cuando venda la compañía. Todo tiene todo el sentido del mundo. El único riesgo que hay aquí es si tú te financias obviamente con variable, no sé qué, te suben los tipos de interés, pues potencialmente puedes entrar en una situación de estrés financiero porque si el ritmo de negocio, la caja que genera el negocio no te da para pagar esa deuda, pues puedes entrar en una situación de estrés. Entonces es súper importante controlar que los niveles de apalancamiento contra el EBITDA de la compañía no sean una locura. Y se mira que los gestores, o sea, nosotros, yo insisto, nosotros, y luego yo creo que es interesante matizarlo, nosotros invertimos en fondos, ya no invertimos en compañías. Pero los fondos en los que nosotros estamos dando acceso, miramos que históricamente hayan sido muy conservadores o conservadores en el ámbito de la gestión de los ratios de deuda de las compañías en las que entran. Y luego también se han profesionalizado mucho. O sea, todos estos fondos grandes en los que invertimos también han montado ya como su mesa de mercado de capitales. Entonces, hacen swaps, hacen cosas para cubrirse el riesgo. Sobre el apalancamiento, porque decías, bueno, sobre todo estarán más expuestos si se han endeudado a tipos de interés variables y suben los tipos de interés. Pero bueno, otra fuente de exposición, y por eso te preguntaba, es, bueno, se pueden haber endeudado a tipos fijos, pero vence la deuda y tienen que refinanciar. Más o menos, estos fondos, el endeudamiento que cogen,
el plazo está macheado con el que esperan rentabilizar el activo, o se endeudan a corto plazo para aprovechar que los tipos a corto son más bajos y por tanto tener un margen de arbitraje financiero entre tipos a corto y tipos a largo. ¿Cómo funciona? Yo creo que no hay una norma. Yo creo que no hay una norma. Y su vocación no es jugar al spread, jugar a generar rentabilidad con la deuda, con el diferencial de la deuda. Ese no es ni mucho menos su objetivo. Su objetivo es simplemente poder hacer más adquisiciones con el capital que tienen comprometido de sus clientes y que tiene todo el sentido del mundo contra uno de los niveles. Pero, y eso lo hablamos mucho con los fondos en los que invertimos, y es que ellos no tengan una mesa casi como de prop trading en el que utilizan la deuda como una fuente nueva de generación de tal, sino que lo utilizan solamente como hedge, ¿no? Como para cubrir riesgo. Antes has mencionado que los fondos entran en el capital de una empresa, ya sea para tomar el control o simplemente como partícipes minoritarios, y luego terminan liquidando en algún momento su posición dentro de la empresa. Es decir, que venden. Sí. Venden la empresa entera o venden su participación. ¿En qué plazo suele suceder esto? ¿Hay fondos de private equity? No sé, Warren Buffett, por ejemplo, que no es private equity, sino es inversión. Bueno, aunque también hace private equity, Sí, pero bueno. sí lo hace. Pero me refiero, está vinculado más con la inversión en renta variable. Él tiene acciones o posiciones desde los años 70 que no ha vendido, en gran parte por temas fiscales, creo yo, pero bueno, están ahí. ¿Hay fondos que también entran y no salen de empresas, o eso es poco habitual? Ellos tienen la responsabilidad de rentabilidad de sus inversores, entonces tienen como que ser disciplinados a la hora de salir. Puede pasar la eventualidad de que de repente un fondo esté en una compañía y todavía piense que puede maximizar su valor. Muchas veces se monta lo que se llama un continuation fund. Entonces, yo lo vendo a otro vehículo para mantenerme ahí, pero a los que están en el vehículo les doy la liquidez para que obtengan la rentabilidad y estableciendo ese precio de mercado. Y les invito incluso a que puedan continuar si es necesario. O sea, que una de las cosas es que el gestor de algún modo está muy alineado con el minorista, con el cliente. Bueno, te hablo del minorista porque es el nuestro, pero con el inversor, porque también, como hemos dicho antes, como su fee no va a gestión, de la gestión no vive, el gestor vive del éxito, entonces necesita vender lo antes posible esa posición, obteniendo la máxima rentabilidad posible en un horizonte temporal lógico para poder también pues disfrutar de los beneficios de su trabajo, ¿no? ¿Y cómo es esa estrategia de salida? Es decir, ¿en qué momento deciden desinvertir? Y luego a quién venden, ¿no? Venden vuelven a la compañía pública. Eso es lo más interesante. El número de compañías que salen en la bolsa desde los 90, del 96 hasta ahora, lo leí ayer por actualizarme, ha bajado en un 49% o algo así, ¿no? Tradicionalmente el fondo de private equity, cuando la compañía tiene una cierta escala, la sacaba a bolsa. Entonces yo ya he maximizado el valor, le he inflado no sé qué, y ya la saco a bolsa. Y ahí en bolsa puede pasar. Sí. Ya es otra movida, ¿no? El libre mercado y fluctúa, no sé cuánto, se llama a lo largo del tiempo y se miran otro tipo de métricas. Con el tiempo, cada vez son menos los fondos que le sacan a la compañía a bolsa, porque como el mercado privado está adquiriendo tanta escala y hay más activado gestión, más apetito por seguir promoviéndolo con nuevos inversores y los inversores existentes queriendo meter más dinero, lo que están haciendo son más fondos que hacen compañías más grandes. Entonces es relativamente normal y no es negativo que haya un fondo que compra una compañía cuando vale 50, la lleva a 500, se la vende a otro que tiene expertise en gestionar compañías de 500, de 500 la lleva a 3.000, cuando, por ejemplo, en España, hay un Idealista. Idealista, no me acuerdo en qué año se monta, que en el 2000, 2002 o más era, se monta, busca diferentes inversores, en ese momento lo compra Apax, creo que es un fondo de private equity, cuando igual valía pues cientos de millones. La lleva al siguiente nivel, cuando vale 1.000 y pico, se la vende a EQT, que es un fondo de sueco tal. El de EQT lo que ha hecho es nuevas líneas de negocio, nuevo marketing, nuevo talento, nuevos mercados, nuevo todo. La ha convertido en una compañía de 3.000 y pico millones de valoración y se la ha vendido a otro fondo especializado en esto y bueno, llegará un momento en el que saldrá a bolsa a lo mejor por 10.000 y se comporta y hace hasta 20.000, sí, pero los inversores de Apax, EQT y Zinben han disfrutado de una compañía que valía 500 hasta que ha valido 3.000 y luego ya en bolsa tendrá el comportamiento que tenga. Los fondos que hacen buyout, por cierto, ahora que estamos hablando de convertir una empresa privada o no cotizada en cotizada, también hacen la operación inversa, es decir,
compran empresas cotizadas y Sí. las vuelven privadas. Eso es un delisting, eso se hace muchísimo y es bastante común y es compañía... Twitter, por ejemplo, fue eso con Elon Musk, claro. Sí. En España, Parques Reunidos, por ejemplo, es uno de los casos. Es súper común y es, oye, esta compañía está aquí en plan medio zombie, la gente compra y vende participaciones y tal, pero no está haciendo un plan de acción, no sé qué. Tenemos una idea muy chula y es que esta compañía, pues por ejemplo, Parques Reunidos en su momento, pues en España, para que son los dueños de Parque Atracciones, Faunia y todo este tipo de cosas, a día de hoy es un conglomerado que opera en más de 30 países y tiene 90 parques temáticos repartidos por todo el globo, ¿no? Pues los que tuvieron la idea de hacer eso es un fondo de private equity y lo que dijeron es, vamos a sacar de bolsa a esta compañía, vamos a inyectarle capital y lo que vamos a hacer es un plan de acción en el que vamos a empezar a comprar otros parques temáticos a nivel global y luego ya veremos si la volvemos a sacar a bolsa, pero la vamos a sacar a bolsa cuando valga 3 veces su valor actual. Eso es muy común. Y luego otra vía de, volviendo un poco a lo de antes, una vía de venta también muy normal es, suelen vender a una corporación. O sea, compro una compañía, por ejemplo, de lácteo familiar en España y se la vendo al grupo Danone porque de repente he creado una compañía con un suficiente volumen de ventas o que opera con unos acuerdos de distribución X y que opera de una forma que para una gran multinacional como pueda ser Danone, pues es interesante. Y eso también es relativamente normal verlo. Cuando un fondo buyout se plantea comprar una compañía, claro, entiendo, por trazar un paralelismo, ¿no?, que si es una compañía cotizada tendrá que lanzar una OPA y normalmente en las OPAs pues hay que pagar una prima, no vas a comprar al precio al que está cotizando normalmente. Primero, ahí no hay un riesgo de que parte de la rentabilidad se diluya con el sobreprecio de la OPA. Y segundo, ese sobreprecio también se paga, aunque sea menos visible, cuando compran una compañía no cotizada y la quieren controlar para transformarla, ¿o ahí es menos común que haya sobreprecio? Yo creo que cuando compran una compañía privada y si pones en ponderación, o sea, si ponderas un poco todo lo que puede impactar la rentabilidad que vayas a obtener, tú piensas que un fondo de buyout nunca compraría nada con lo que piensa que puede hacer menos de 3 veces dinero o algo así. 3 veces y pico de dinero. ¿Eso en qué plazo? En un plazo de en torno a 3 años y medio, 4 y pico. O sea, los holding periods, lo que se llama holding periods, ¿no?, desde que lo compras hasta lo que lo vendo, nuestros fondos de media son 3,5 años, a veces 4,1, cosas así, ¿vale? Entonces, si quieres hacer 3 veces y pico pasta en 3, 4 años, este tipo de cosas influyen, pero bueno, en el peor de los casos, pues a lo mejor haces 2 veces dinero en 3 o 4 años, que sigue siendo una rentabilidad superior al 15%. Entonces, piensa que los planes de negocio que suelen tener para este tipo de compañías y el convencimiento que tienen a la hora de comprarlo, puede haber cosas que de algún modo son un lastre para la rentabilidad, pero no impactan tanto si decides comprarlo teniendo en cuenta el potencial de rentabilidad que puedes obtener. Has mencionado ya algunos casos de éxito de compañías conocidas de private equity, pero háblanos de algunos más, ¿no?, para que la gente de alguna manera se familiarice, porque son operaciones mucho más comunes, mucho más habituales de lo que a lo mejor pensamos con el término private equity y no vinculamos ese término o esa estrategia de inversión con lo que vemos día a día. Por ejemplo, el caso de Idealista que has comentado, yo creo que lo conoce todo el mundo, pero probablemente nadie lo asociaba a operaciones de private equity. Bueno, nadie. Mucha gente que nos esté viendo no lo asociaba a una operación de private equity. Entonces, ¿qué otras experiencias, qué otros casos de private equity? Pues yo creo que es importante que la gente perciba, y creo que es un ejercicio divertido de hacer, que yo lo he hecho siempre, y es cuando tú buscas cualquier stock, cualquier compañía pública, en Google pones Spotify stock y automáticamente te sale la gráfica, ¿no? Y puedes ver el histórico, el market cap actual, el market cap en el momento del IPO y no sé qué. Bueno, pues que todo el mundo piense que la valoración en el primer día en el que hizo su IPO, su listing, esa valoración, para haber llegado a esa valoración, antes de esa valoración, esa compañía llegó a valer 0. Valió 0 cuando era una idea en un garaje, era una idea en un no sé qué. Eso, de 0 a esa valoración, es mercado privado. Y casos de éxito, pues en el ámbito tecnológico todas, o sea, todas las que utilizamos, he hablado de varias, ¿no? Los Airbnb, los Spotify, X, no sé qué, más todas las que no son de consumo. O sea, hay un montón de compañías software B2B que se han financiado en el mercado privado, ¿no? Por ejemplo, has hablado antes de X, ¿no?, que fue un delisting, pero por ejemplo Elon Musk
tanto Tesla como SpaceX o PayPal, pues todas son compañías que SpaceX sigue financiándose por fondos de Private Equity Growth en el mercado privado. Entonces, algún día saldrá a bolsa SpaceX. Yo, por ejemplo, a través de un vehículo mío anterior, soy inversor en la serie B de SpaceX. Entonces, algún día, pues cuando salga a bolsa, yo tendré un exit con un múltiplo fantástico, etcétera, ¿no? Y en España, yo siempre digo que la mayoría, porque si es más del 95%, la mayoría de los productos y servicios que utilizamos de manera cotidiana son productos que están financiados su negocio por fondos de Private Equity. Por ejemplo, en España, controlado por fondos de Private Equity, está las Clínicas Quirón, la Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad Europea, la Liga. La Liga es de CVC. Burger King, MásMóvil, Idealista, todas las tecnológicas, los Globos, los Cabify, no sé, incluso Crescenta. que si no quiere invertir ahí... O Indexa, o no sé qué. Indexa ahora está cotizada en bolsa, pero Indexa, para montar Indexa, François y Ramón, claro, pues lo montaron financiándose por fondos de capital privado, ¿no? O sea, que si uno quiere ser accionista de esas empresas, no le queda la otra forma, claro. Y además yo siempre digo que te tiene que generar un sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos fondos que han sido, por ejemplo, los propietarios de compañías como Ducati o yo qué sé, o Aston Martin, que es súper chulo, ¿no? Yo soy un loco del mundo del motor. O hay fondos de private equity que son los propietarios de equipos de Fórmula 1 actuales o cosas así. Entonces, la forma de tener exposición a este tipo de compañías. Y luego, o sea, también de algún modo, yo siempre digo que es como un ciclo en el que yo quiero que la gente tangibilice, por ejemplo, si tú eres inversor en Cinven, que es un fondo de los que hemos ofrecido en Crescenta, pues en España son los dueños de Idealista, MásMóvil y Burger King. Bueno, pues yo quiero que tengas ese sentimiento de pertenencia por el cual, cuando tú, cada vez que se transaccione algo en Idealista, de manera a lo mejor insignificativa, pero tu cuenta corriente hace ching ching, ¿vale? Una transacción más en la que una compañía que va muy bien, que de otra forma no podrías acceder a ganar rentabilidad con exposición a este tipo de compañía, pues ahora puedes hacerlo a través de este tipo de fondos, ¿no? Decías que el private equity financia gran parte de las operaciones empresariales con las que interactuamos día a día, pero lo cierto es que en España y en Europa en general, a diferencia de en Estados Unidos, hay una clara insuficiencia de financiación vía private equity tanto para crear empresas como para que esas empresas crezcan y se conviertan en grandes empresas. Al principio de la entrevista decías, bueno, luego hablaremos del capital riesgo, o luego podemos hablar del capital riesgo, del venture capital. Háblanos un poquito primero de cómo el private equity contribuye a acompañar a las empresas a lo largo de todo su ciclo vital, porque tenemos private equity desde el nacimiento hasta la muerte realmente. Entonces, ¿cuál es el papel, cuál es la creación de valor que hace en los fondos de private equity con diversas estrategias, claro, en cada etapa de vida de la empresa? Y luego también, ¿por qué crees, ya te lo preguntaré luego, pero por qué crees que en España y en Europa nos faltan ese tipo de financiación no bancaria? El private equity, traducción literal, sería el capital privado. El capital privado engloba la inversión en cualquier empresa privada. Y la empresa privada puede ser de cualquier índole, ¿no? Entonces, o tamaño, lo que sea, ¿no? Entonces, el capital riesgo, por ejemplo, que es lo que se llama como venture capital, es la inversión en startups, en negocios incipientes, de nueva creación, etcétera, tal. Entonces, la fase normal en la que cuando se crea un negocio es: yo tengo una idea de negocio, yo emprendedor, yo fundador. Esta idea es un PowerPoint, se lo voy a contar a unos tíos. Estos tíos saben de creación de negocio, etcétera, tal. Suelen ser los fondos de Venture Capital. Y lo que te financian es la creación de ese negocio, ¿no? Establecer una estructura, una nueva sociedad, invertir en software si es lo que tienes que hacer, o comprarte la nave si es lo que necesitas, y montar tu equipo inicial. La fase de Venture Capital, por la cual las compañías se financian en Venture Capital, suele ser hasta que validan que ese modelo de negocio tiene cierta atracción, ¿no? Entonces, ya he operado un par de años, tengo un volumen de ventas determinado, ese volumen de ventas es gradual y consistente, tengo unos clientes, no sé qué, y las cosas se empiezan a tirar. A partir de ahí, cuando empieza a entrar una fase de crecimiento acelerado, que es, oye, yo ya me he convertido en un player que medio se me conoce y ahora quiero maximizar mi posicionamiento en mi geografía, abrir nuevos mercados o expandir línea de negocio. Ahí suele buscar la financiación en el Private Equity Growth, que es lo que te digo. Oye, confío en tu proyecto, tu fundador, te meto la pasta
y con esa pasta vas a ejecutar ese plan de acción que me has contado. Y te voy a supervisar que lo seas, si necesitas ayuda tal, y si no lo haces, pues te voy a apretar un poco para que las cosas salgan, ¿no? Cuando la compañía ya adquiere una cierta madurez, esa madurez es, oye, pues lo hemos hecho fantásticamente bien, yo soy el fundador, normalmente esa compañía tiene una madurez, por lo tanto tú eres rico, y como eres rico, pues sigues llevando el negocio. Sigues llevando el negocio y sigues teniendo ideas. Muchas veces ese tío rico dice, oye, yo quiero seguir llevando las riendas de esto, pero quiero dar liquidez a todos los tíos que me financiaron a lo largo desde que esto era una idea en un garaje hasta hoy, que valgo 30.000 millones y no sé cuántos, ¿no? Y además yo también quiero comprarme una cosa o lo quiero hacer lo que sea. Ahí es cuando ese rico, si quiere permanecer, suele hacer una salida a bolsa. Dice, oye, voy a salir a bolsa, voy a seguir manteniendo el control de mi compañía, ejecutando el plan de acción, voy a dar salida a los inversores o darles la posibilidad de salida para que tengan liquidez y que ya mi compañía cotice y se pueda hacer compraventa de participaciones. Y en muchos otros casos esa compañía nunca sale a bolsa, son sociedades controladas por familias, el fundador, y es cuando el private equity buyout hace como un approach y dice, oye, te quiero comprar el negocio, te saco, no necesariamente tienes que salir a bolsa. Mucha gente le da miedo salir a bolsa porque en bolsa hay tantos agentes, el propio índice te mueve muchas veces, ¿sabes? Sin tú quererlo. O sea, las compañías, sobre todo las que tienen un market cap bajo, te metes en un índice como el Nasdaq y como lo mueven 5 compañías, las otras sufren una barbaridad el movimiento de las otras y tendencias, no sé. Entonces, como no quieren eso, hacen esa exit al buyout, ¿no? Y el private equity no se queda solamente en compañías, que hemos hablado muchísimo de compañía. Ahora lanzamos, por ejemplo, un fondo de real estate infraestructuras, ¿no? La inversión en inmobiliario tradicionalmente ha sido una inversión privada. O sea, la gente con mucha fortuna se compra un edificio en la Castellana o las grandes entidades financieras o las aseguradoras o los propietarios de toda la Castellana y cosas así, ¿no? Pues el otro partícipe que actúa muy fuerte en el ámbito inmobiliario es el private equity. Entonces hay muchísimos fondos que hacen desarrollo inmobiliario, muchos fondos que hacen operar activos inmobiliarios y bueno, pues la forma de ganar exposición a las grandes operaciones de inmobiliario era a través de fondos de private equity. O sea, que hacen grandes desarrollos de zonas residenciales, nuevas ciudades, nuevos rascacielos o lo que sea. O en el ámbito de infraestructura, por ejemplo, pues la mayoría de las autopistas, puertos y no sé qué, por ejemplo, el aeropuerto de Heathrow de Londres es de un fondo de private equity francés, ¿no? Pues el mercado privado, lo decía el otro día un miembro de nuestro consejo que nos rodea. De algún modo, probablemente la compañía de grabación, ¿no?, de este podcast pueda estar detrás también. Mi agencia de marketing está controlada indirectamente por un fondo de private equity, o sea, están detrás de la mayoría de las compañías con las que interactuamos. Y también, que no lo has mencionado, también está presente en la muerte de las empresas, ¿no? En empresas que están a lo mejor en concurso o en liquidación. Eso se hace mucho. Eso se hace mucho, sí. O sea, el private equity identifica, por un lado, que son los fondos buitre, que muchas veces se les acusa como de estar ahí tratando de... Bueno, el distress, ¿no? El distress. O sea, hay una... El buitre no sé si se utiliza como para porque se utiliza mucho para activos inmobiliarios, ¿no? Y cosas así. Sí, bueno, pero eso ya porque se importó la terminología de que todo era buitre, ¿no? Pero tradicionalmente el buitre era el que está pues en la carroña viendo ahí lo que está muerto y voy a picotear, ¿no? Hay fondos que han tenido muchísimo éxito y a nosotros los miramos mucho de private equity, lo que se llama situaciones especiales, special situations y tal. Y es compañías con mucho potencial con muy mala gestión. Y es, esta compañía opera en un mercado bueno, no sé qué, pero los gestores no tienen visión o no tienen la capacidad como para llevarla al nivel que tienen que estar o no saben lidiar en un entorno competitivo o tienen conflictos entre ellos y eso está afectando negativamente a la compañía. Entonces, cuando y hay fondos que están especializados en localizar compañías con potencial que puedes entrar a un precio de descuento brutal porque están sufriendo, porque pues problemas de gestión, problemas de entorno competitivo, problemas regulatorios, problemas de lo que sea, litigation de no sé qué, tal. Entonces, estos equipos están especializados en remangarse, estos son los que se remangan más a tope. Suelen hacer pocas inversiones en sus carteras porque están muy obligados a estar en la oficina de cada una de las compañías todos los días. Y lo que viven es de reflotarlas y vendérselas cuando están saneadas y son compañías que ya han superado esa crisis existencial, ¿no? Se lo suelen vender a otros fondos que ya lo que las acompañan a una vez está establecido un modelo de negocio escalable y no sé qué, a crecer. ¿Y fondos expresamente dirigidos a liquidar empresas? Es decir, bueno, esto ya no lo vamos a reflotar, pero se está vendiendo por 10,
los activos valen 70 y hay que pagar a los acreedores 30. Yo creo que hay de todo. Yo eso en Crescenta no miramos nada de esto. Special Situations tampoco lo miramos y tal, pero Eso sí te que iba hay a de todo. preguntar Pero no lo miramos porque consideramos que el minorista, o sea, no tiene sentido claro. ni que tú ni que yo. O sea, digo que no tiene ni que un patrimonio. O sea, esto es para inversores institucionales que quieren destinar un porcentaje de su cartera pequeño y tal. La gente tiene que invertir en cosas en las que tengas rentabilidad y tal, pero que todo tenga sentido. No te metas en cosas raras. Entonces, en Crescenta, de todos estos estilos que hemos mencionado desde el nacimiento a la muerte, ¿dónde os podéis meter? La muerte no nos interesa. Pero, por ejemplo, en Capital Riesgo sí tenéis fondos también, ¿no? No, en Venture Capital tampoco. No, o sea, sería la parte growth. Hacemos growth, y buyout y luego estamos haciendo ahora infraestructura, inmobiliario y tal. O sea, sería la parte de crecimiento ya cuando la empresa está consolidada. Un binomio de rentabilidad y riesgo por el cual tengamos el confort de que nunca hayan perdido dinero en ninguno de nuestros fondos en sus inversiones en el pasado y demás. Pero que al final esto va a dar acceso a algo que hasta ahora era inaccesible. Entonces, la mejor forma de empezar a invertir es como si nunca has podido invertir en bolsa, ¿no? Y de repente nacen unos tíos que te dicen, oye, te voy a dejar invertir en bolsa. Pues tú montas carteras con compañías del S&P 500, que sería buyout, porque es más industrial y más segura, y compañías del Nasdaq, que sería growth. O sea, esto es invertir en lo que tienes que invertir. Para el resto de cosas, pues es que va a otro segmento, que yo creo que es la gente que le gusta, pues eso, la droga dura, ¿no? Le gusta pero no es nuestro... Bueno, y que si eres un gran patrimonio, como decías, tiene sentido tener Tiene un poquito... sentido, y dices, oye, pues voy a destinar... Igual que tiene sentido, si eres un gran patrimonio, a lo mejor coger un porcentaje muy bajo de tu patrimonio y meterlo en criptos. Imagínate, no lo sé. Sí, está claro. Pero digo que dices, no, voy a jugar con esto o esto sé que tengo asumiendo un riesgo que a lo mejor no me correlaciona con el resto de activos. Entonces, de todos estos fondos, aunque no os metáis vosotros en Crescenta, tú que conoces el mercado más directamente, ¿cuáles crees que son aquellos en los que España tiene mayor déficit? Porque España o Europa, ¿no? Porque desde luego hay un problema, esto ya trasciende al ámbito estrictamente de Crescenta, pero es desde luego interesante, de Europa no es capaz de dar salida o de dar impulso a las empresas nacientes y convertirlas en grandes empresas, como sí lo está haciendo Estados Unidos o como sí lo está haciendo China. Y uno de los cuellos de botella es la falta de financiación no bancaria, porque los bancos no se van a meter a financiar este tipo de operaciones, lógicamente. El depositante no va a financiar una startup. Entonces, faltan un poco de todos los fondos, o hay un cuello de botella mayor, no sé, en el venture capital. ¿Cómo lo ves? Yo leo mucha queja en torno al venture capital. Y es que... Lo digo porque, sí, pues, por ejemplo, conocidos que tengo me dicen, realmente el problema no es tanto el venture capital, sino el growth. Es decir, lo que falta en España, me han dicho, no lo sé, son fondos growth pero no para empresas ya consolidadas, sino para empresas que a lo mejor tienen un tamaño mediano, pero que ya son muy prometedoras, pero que no consiguen el impulso para seguir creciendo. Sí. Pues mira, en el ámbito del venture capital... creo que hay muchos fondos en Europa que invierten en Venture Capital, hay muchísimos. Lo bueno y la mala noticia es que todos invierten en lo mismo y todos siguen como el liderazgo de uno o dos. Entonces, les interesa lo mismo. Cuando una compañía va muy bien y hace una ronda de financiación, todos la quieren. O sea, por ejemplo, en Crescenta hace poco se publicó una ronda de financiación nuestra, tuvimos la suerte de que estaba sobresuscrita, ¿no? Muchísimo interés, tal. Desafortunadamente hay mucha gente que se siente desamparada porque a lo mejor su proyecto no ha tenido la exposición adecuada ni está operando en el mercado adecuado como para que en ese momento sea una inversión de tendencia, que no significa que sea malo, porque estos gestores también muchas veces están equivocados, pero se da esas circunstancias. En el ámbito del growth, es verdad, pero porque tiene muy poca historia la compañía tecnológica Scale-Up en España. Entonces, en España creo que tenemos 7 unicornios en la historia de España, algo así, ¿no? Fiverr, Globo, Clavify, no sé qué, tal. Y, por ejemplo, Globo vendió a Delivery Hero para salir a bolsa, no sé cuántos tal. Y tuvo que hacerlo porque fue el único sitio en el que encontró, ¿no? Un sitio donde poder continuar con su financiación, etcétera, tal. Y tuvo una operación corporativa ahí, lo que sea, tal. Bueno, vale. Es verdad que hasta que no había suficiente ámbito como para que pueda haber suficiente deal flow, ¿no? Oportunidades de inversión para gestores de compañías de scale-ups, no tenía sentido levantar fondos con ese tamaño. Y lo mismo pasaba con el private equity. En el private equity en España se invierte mucho en lo que se llama el low mid market, que son compañías de entre
10 y 100 millones de valoración. Y eso ya 100 es mucho, igual 50 millones de valoración. Y es porque hay pocas compañías como para montar un fondo en el que invertir en más. Y en cuanto hay dos fondos ya compiten por las mismas. Pero a medida que se está desarrollando el mercado y las compañías españolas vayan siendo cada vez más grandes y los fondos internacionales cada vez están invirtiendo más aquí y demás, pues veremos que va evolucionando y se va desarrollando más. De hecho, las compañías grandes españolas, si las miras, las que hemos dicho ahora, ¿no? Los más móviles, están controladas por fondos internacionales, porque son los que tienen el dinero, porque los españoles no están entrando ahí porque no tienen el dinero como para tal. Sí, el tema es si habría muchas más grandes empresas si estuviese mucho Claro, más yo creo que ellos ven más. el riesgo de decir, vale, fenomenal, ¿cuántos idealistas hay en España? ¿Sabes? Bueno, ¿cuántos hay o cuántos puede haber? Sí, y luego hay un montón de compañías, en alimentación hay un montón de compañías españolas de segunda, tercera, cuarta generación familiares, o que sé, pastas gallo, codorniu, no sé qué, que chorizos palacios, también una barbaridad, que sí que han entrado fondos de private equity españoles, las han llevado como al siguiente nivel y están haciendo la venta a fondos internacionales para meterlas en grupos de alimentación y cosas así. Pero entonces, ¿consideras que la falta de comparativa es evidente frente a Estados Unidos, de Europa, de este tipo de fondos, es más una cuestión de tiempo o de regulación? Es decir, ¿con el tiempo nos terminaremos equiparando a Estados Unidos en cuanto a tamaño de mercado? Es que es que una compañía imagínate, hemos hablado de Pastas Gallo, pues una compañía, no sé si fue el líder, pero entiendo que es de los líderes de España de pasta. Pues es que España tiene 50 millones de habitantes. Estados Unidos que tiene 500. Es que no lo sé, es que al final la magnitud del volumen de negocio está limitado. Claro, pero que si se inyectara suficiente capital, a lo mejor Pastas Gallos, por decir algo, atendería a los clientes de toda Europa. Eso es lo que han hecho, eso es lo que han acabado haciendo. Pero y es verdad que y lo hizo un fondo de private equity español. En Estados Unidos entiendo que no es que ya empiecen con 500 millones, sino que empiezan en su estado, se les inyecta capital y van expandiendo hacia otros. Lo que pasa es que la fase growth, que suele ser en tu mercado local, te suele dar una magnitud superior a la que podrías conseguir en España. En España sí o sí estás obligado a internacionalizar. En Estados Unidos hay mucha compañía, billion dollar company, valoración, que opera solamente en su país, porque tiene suficiente volumen de negocio. Pero porque definimos país como Estados Unidos, claro, no como el Estado dentro de Estados Unidos, porque si no ahí la comparativa sí sería más en cambio lógica, en Europa, al haber barreras culturales, en Europa es que la barrera regulatoria no es lo mismo. En Estados Unidos es más fácil irte de Connecticut a Texas, que en España irte de España a Francia. Pero por eso preguntaba si es un tema regulatorio, no necesariamente de la industria, a lo mejor es regulatorio de armonizar normas o de regular para generar un mercado único europeo donde se pueda escalar más rápidamente. Es regulatorio probablemente y no sé si incluso también una barrera cultural, que no sé si... Yo he vivido en Estados Unidos 10 años, creo que a pesar de... Y en Nueva York, que no es un Estados Unidos diferente, pero a pesar de que cada estado es de su padre y de su madre, hay más similitud, ¿no? que entre los españoles y Alemania, ¿no? Que entre España y Alemania. Entonces, para ellos es más fácil y ven menos barreras de entrada a la hora de penetrar otros mercados. Has dicho que la industria está cambiando, se está metiendo cada vez más en Europa. Vosotros mismos, Crescenta, sois un ejemplo de innovación disruptiva dentro de esta industria. Haznos una panorámica resumida, claro, sobre de dónde viene la industria del private equity y dónde estamos y hacia dónde va. Ajá. Viene de Estados Unidos, empieza como corriente de inversión hace unos 30, 40 años. Muy analógica, como decías antes, ¿no? Muy analógica, o sea, private equity como algo profesionalizado, porque private equity como concepto es lo que hemos hablado antes, invertir en compañías privadas se hace toda la vida, ¿no? Padres dando dinero a sus hijos para tal, se hace toda la vida. El private equity empieza a prometer unas rentabilidades hace unos años que se empiezan a materializar. Lo que pasa es que tú piensas que tiene... ¿Cuántos años estamos hablando de eso? 40. Hace 40 años. Lo digo porque unos años no son 3 o 4. No, 40. Tú dices, oye, voy a montar un fondo, voy a comprar unas compañías, no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces, lo haces 10 años transcurrido, la primera creación del primer fondo, devuelves y liquidas todo el fondo y has de una rentabilidad fantástica. Pero ahí te dicen, bueno, vale, pero tú eres capaz de repetir esto, entonces tienes que volver a hacerlo y volver a hacerlo. Y a partir de hacerlo 3 o 4 veces es cuando de repente la gente empieza a confiar en ti. Y eso es hace poco. Es que si lo piensas, 3 fondos de 10 años es relativamente hace poco, ¿no?
Entonces, esos inversores empiezan a mostrar un apetito mayor por invertir, los inversores europeos también empiezan a mostrar un apetito por invertir en esos fondos estadounidenses y empieza también en Europa, en paralelo, los fondos americanos empiezan a hacer fondos específicos de inversión en Europa y con eso también nacen en Europa tal. Entonces, a día de hoy es una industria muy madura donde la oportunidad, ¿dónde está? La oportunidad está en donde está Crescenta, ¿no? Es en buscar nuevas fuentes de financiación en otros segmentos no saturados, o sea, de algún modo el private equity ha maximizado de algún modo su capacidad de levantamiento de capital porque los planes de pensiones, fondos están a tope de private equity, no pueden invertir más. Os hablamos de carteras con 50% aprox de exposición al private equity, que ya es suficiente, ¿no? Entonces, sus nuevas fuentes de financiación para poder continuar desarrollándose, comprando e invirtiendo más compañías, es en estos nuevos segmentos, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad por la cual el minorista ahora puede entrar en este activo y dotar de más volumen, más lo que se llama dry power, para que cada vez el mercado privado sea más grande y financie compañías privadas durante más tiempo, etcétera, tal. Entonces, ¿a dónde va? Yo creo que va a un mercado... Cada vez se va a parecer más al mercado cotizado, de hecho. O sea, yo creo que a dónde va esto es a que cuantos más partícipes y más fragmentada esté la base inversora, más información va a haber y sobre todo la illiquidez esta cada vez se va a ir reduciendo porque lo que vas a conseguir es con esa base súper fragmentada de inversores con tickets pequeños poder generar interacción entre ellos y demás. Y yo creo que esa es la tendencia futura tal. Y esa información, esa operativa y eso todo establecerá unos precios, establecerá una serie de cosas. Entonces también habrá una especie de volatilidad histórica al menos. Creo que va a haber un punto, y esto... Es especulativo, sí, pero... Un punto de convergencia entre el mercado privado y el mercado público. No sé cuándo, pero es a donde está yendo. Por cierto, estamos hablando de compañías europeas, estadounidenses, pero también hay inversión en private equity en emergentes. En todos lados. Se está desarrollando mucho esa línea. Sí. Vosotros también tratáis con fondos. Tratamos con todos. A día de hoy no hemos invertido mucho en emergentes. Hemos mirado varios fondos que invierten en Latinoamérica. En Asia hemos mirado un montón. China, por ejemplo, hay un montón de fondos que invierten en China y demás, pero veíamos como cierto riesgo país y tal que no tenía sentido. Y luego, sobre todo, con el tiempo Crescenta irá ampliando el tipo de estrategias, el tipo de geografías a las que damos acceso, etcétera, tal. Pero a día de hoy, como la gente no tenía cartera y está empezando a crearla, lo lógico es empezar como Dios manda por lo que conoces, claro, sí. Sí, por lo que tiene más sentido. O sea, Estados Unidos, Europa, compañías grandes, conocidas, que te van a dar una rentabilidad que ya te vas a estar contentísimo y no tienes que asumir grandes riesgos y sobre todo nosotros nos da la tranquilidad de estar trayendo un producto con confianza, ¿no? Y una última cuestión. Inteligencia artificial, ¿no? Porque, claro, vosotros habéis generado una disrupción dentro de la industria de acceso al private equity, pero ¿cuál creéis que va a ser la influencia de la inteligencia artificial, sobre todo al ritmo que se está desarrollando en la gestión patrimonial? Porque al final el objetivo de la inteligencia artificial, o uno de los objetivos también es generar agentes que puedan desarrollar una labor profesional en ámbitos muy distintos y uno de ellos puede ser el de la gestión de inversiones. Es decir, a una inteligencia artificial, a un agente de inteligencia artificial, potencialmente le puedes llegar a decir: oye, quiero que me inviertas en private equity con estas características, y él te compone la cartera y te busca los canales para invertir. ¿Cómo veis ese reto? Al final también para Crescenta es un reto de disrupción tecnológica. ¿Cómo lo pensáis incorporar? ¿Cómo creéis que vais a convivir con él? ¿Cómo creéis que va a transformar la industria? A mí me fascina pensar en esto. O sea, es una cosa que... Porque si tú piensas en... Antes hablábamos de cómo un minorista tenía el derecho a poder invertir independiente de tu patrimonio en el mismo tipo de activo, no sé qué. Pero siempre para pensar en eso alguien tiene que dárselo, ¿no? Tiene que proveerle y tiene que ser escalable. O sea, cuando hablas de minorista hablas de millones de personas en España que quieren invertir bien y saber cómo ahorrar. Entonces, la escalabilidad te la da la tecnología. Y si no, nadie se mete en esta fiesta si no va a ganar dinero con ella o si no, por lo menos va a ganar rentabilidad. Entonces, por eso muchos productos no salen adelante porque no son rentables para el que lo está ofreciendo. Entonces, la única forma de poder hacerlo es utilizando métodos tecnológicos que el máximo exponente de tecnología en plan pionera, no sé qué, en el que realmente puedes buscar la eficiencia es con inteligencia artificial. Entonces, en el ámbito de la planificación financiera, a mí me parece que la inteligencia artificial, en términos de
gestión de, o sea, asset allocation, ¿vale? Claro. Basado en asset allocation, si tú tienes 100.000 euros, de los 100.000, ¿qué porcentaje metes en cada uno de los activos? ¿No? Yo no sé la audiencia, te lo Sí, digo claro, por... si lo entiendo o no, pero bueno, sí, está claro. ¿Cuánto metes en renta variable, renta Sí. fija, monetaria, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, en base a eso, tú tienes que sacar unos modelos cuantitativos en los que tienes que contrastar los históricos, poner correlaciones, etcétera, tal, no sé qué, para hacer una barbaridad de casuísticas en las que tienes diferentes cartelas que se comportan de diferente forma para diferentes tipos de perfiles. Claro. Vale, pues eso. Tú puedes hacer un modelo cuantitativo en el que puedes hacer eso en un Excel, pero dedicas un huevo de tiempo, inteligencia artificial te lo hace así. Y me parece increíble. Es verdad que entender al cliente, que es lo que te va a defender cualquier agente o banca privada o tal, no sé qué, es verdad que tiene un componente de trato personal en el que tienes que entender de algún modo, a lo mejor es un poco difícil parametrizar, pero se puede eficientar de bastante. Veremos en 2 o 3 años si no lo han hecho. Se puede hacer muy eficiente. Y luego, pero sí que es verdad que todo lo que es quant, que es una de las principales. Cuando tú empiezas a hacer una inversión, lo primero que haces es un análisis cuantitativo, ¿no? De todo. Y es de manera binaria y totalmente racional, lo que estás decidiendo es si esto te encaja o no te encaja. Me mira la rentabilidad, me mira el histórico, me mira no sé, esto me encaja o no me encaja. Y todos pasamos por esa fase. Pero después de eso pasas por una fase que es cualitativa. Y es, estos tíos me caen bien, no me caen bien, me generan confianza, no sé cuántos, les conozco, no les conozco, etcétera, tal. Cuando yo analizamos un fondo como EQT, pues nos sentamos con el equipo para conocerlos y saber si nos no sé qué. Y si alguien va a invertir en Crescenta, va a mirar quiénes estamos detrás, si tenemos el track record adecuado, si le generamos la confianza. Esa parte cualitativa es igual a la parte en la que la inteligencia artificial tiene un reto mayor. Pero vamos, yo creo que es cuestión de tiempo. De tiempo y a lo mejor, y seguramente lo terminará haciendo mejor que el ser humano, porque a los seres humanos nos pueden engañar, ¿no? Sí. Es decir, es más fácil que sí. Cuando intentamos comprender al otro, el otro si es un profesional taimado engañando nos engañe, y a la inteligencia artificial, como no tendrá esas emociones humanas, y será más difícil de manipular. Pero bueno, es especulativo. Es especulativo. Y la parte cuantitativa es difícil procesar la información si no está estandarizada, que es lo que yo veo que hay si la inteligencia artificial generativa o no generativa, etcétera, tal, ¿no? Y es que, por ejemplo, a la hora de analizar un fondo, pues cada fondo te reporta de una manera que es de su padre y de su madre, y es muy difícil para establecer una inteligencia artificial que pueda recabar la información como tiene que hacerlo, etcétera, tal. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, como tú bien has dicho, y la generativa, ¿no? Que es que si empiezas a enseñarla a interpretar y a saber cómo piensas tú, para que piense igual, pero de una manera mucho más rápida, pues va a cambiar totalmente la industria y todas. Y también dará oportunidades la introducción de esto en compañías privadas generará oportunidades de inversión para el private equity. En todo sin duda, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramiro Iglesias, CEO de Crescenta. Si queréis más información sobre Crescenta la podéis obtener en el enlace que aparecerá en la descripción del vídeo. Ha sido un placer. placer. Muchas gracias por ayudar a la audiencia a entender mejor el mundo del private equity, las oportunidades y también los riesgos o la tipología de inversor que le puede interesar más o menos el private equity, y creo que ha sido una charla muy formativa. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos vosotros también, como siempre, muchas gracias por haber estado en este podcast, alrededor de hora y media de charla sobre private equity. Si os habéis quedado hasta el final, que seguro que muchos sí, es porque lo habréis encontrado interesante y desde luego así lo ha sido. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.